y también de financiamiento del terrorismo. Mi nombre es Edwin Ríos, soy socio del área de Risk Advisory Services en RSM Panamá. Es un placer pues estar aquí nuevamente con ustedes en este segundo webinar dedicado a temas de AML. Para nosotros es muy importante, antes de empezar, que ustedes conozcan pues un poco de nosotros, quiénes somos como empresa, quién les está hablando del otro lado, digamos, de la pantalla. Así que vamos a tomarnos unos 5 minutos solamente para darles un overview, un resumen de lo que pues viene siendo nuestra empresa, para ponernos en contexto y poder entonces empezar con el material. RSM Panamá forma parte de RSM International, pues RSM International a nivel mundial está considerada como una de las redes más grandes de servicios de contabilidad, auditoría, impuestos y asesoramiento, presente en más de 120 países a nivel mundial, con alrededor de 800 oficinas y 43.000 personas o colaboradores entre ejecutivos, personal de administración, personal de operaciones o producción, entre ellos auditores, consultores, asesores, tributaristas, contadores. Y a nivel mundial, pues tenemos un ingreso de 5.7 billones de dólares, lo cual nos hace ser dentro del ranking de firmas a nivel internacional, pues el número 6 dentro del ranking. En RCM Latinoamérica, pues estamos presentes en alrededor de 20 países con unas 77 oficinas y alrededor de 3.000 colaboradores. De igual forma, ejecutivos, personal de profesional y personal administrativo. Pues estamos en toda Latinoamérica, desde Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia, pues todo lo relacionado también a Centroamérica, partiendo por Panamá, Costa Rica, pues Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Y un poco más al norte, pues tenemos a México. En el área del Caribe, pues estamos presentes en Puerto Rico, en República Dominicana. Y a nivel, digamos, del norte de América, pues en todos los Estados Unidos. De hecho, a nivel de Estados Unidos somos la número 5 a nivel mundial. Y también tenemos una gran representación en el territorio de Canadá. A nivel de RCB Panamá, pues somos una estructura de 4 socios, 2 dedicados a los servicios de auditoría, pues relacionados a las actividades de estados financieros o dictamen de los estados financieros, cuando un banco pues requiere una línea de crédito o requiere pues de un estado financiero auditado para alguna de las empresas, pues se provee este servicio, al igual que revisiones especiales, procedimientos especiales, pues todo lo que tiene que ver con la auditoría financiera. Tenemos un área especializada para esto, es el principal, digamos, servicio de la firma, y lo lideran 2 socios, Julio Cruz, Ricardo Techán. En el área de contabilidad, pues brindamos servicio de outsourcing contable o tercerización de la función de contabilidad para planillas y outsourcing. Pues también tenemos un equipo ejecutivo liderado también por un socio, Julio Cruz. En el área de impuestos, pues esta área es liderada por el señor Aristides Batista, también socio director de la oficina de Panamá, antiguo líder regional de tributación a nivel de RCM Latinoamérica. Pues esta área se encarga de todos los servicios de planificación fiscal, precios de transferencia, declaraciones fiscales, peritajes y también auditorías de cumplimiento o auditorías fiscales. Y nuestra área, que la llamamos Risk Advisory Services, o el área de asesoría en gestión de riesgos, pues es liderada por mi persona, Edwin Ríos. Soy socio de esta línea de consultoría y pues brindamos servicios de auditoría interna también tercerizada, ya sea total o parcial, a sujetos obligados financieros como también no financieros, por ejemplo bancos, tenemos bancos, fiduciarias, empresas del sector de valores, empresas no financieras. También pues en lo que respecta a auditorías internas, pues apoyamos a las organizaciones que tienen ya un auditor de planta a desarrollar pues su función de auditoría interna o su plan de trabajo de auditoría interna, utilizando pues el enfoque basado en riesgo que las normas requieren. También somos parte de algunos comités de auditoría, de juntas directivas que pues por ser auditores internos en algunas instituciones financieras, pues tenemos que participar e interactuar mucho.
A nivel de tecnología, pues servicios de auditoría de sistemas, certificaciones, por ejemplo, para el proveedor de servicios Telered, para las tarjetas de débito ATM, ACH para transferencias locales, temas de plataformas de imagen y documentación, temas también de seguridad de la información. A nivel de gobierno corporativo, esta es una línea bastante interesante desde el punto de vista que pues, nos enfocamos en hacer evaluaciones independientes para determinar el cumplimiento y el estándar de sanas prácticas en materia de gobernanza. Pues también brindamos capacitaciones a miembros de junta directiva, comités. En lo que respecta a riesgos, pues nos relacionamos en el desarrollo de implementaciones de procesos de gestión de riesgos, utilizando diferentes metodologías, también indicadores de riesgos, manuales de política, procedimientos de riesgos. Y en lo que respecta a prevención del blanqueo de capitales, que es nuestro, digamos, tema de hoy, pues hemos desarrollado una serie de productos y servicios bastante interesantes, partiendo con nuestro principal, que es la evaluación independiente de la auditoría del programa de cumplimiento requerida por las leyes locales e internacionales. También damos servicios de capacitación a juntas directivas, así como capacitaciones generales y específicas. Realizamos pues análisis de brechas o gap análisis sobre los requisitos de corresponsalía y bancos extranjeros, también como parte de una estrategia regional con la firma de Estados Unidos y las otras firmas miembros a nivel de Latinoamérica. Evaluaciones tecnológicas en lo que respecta a sistemas de monitoreo transaccional, ya sea sistemas de monitoreo en línea o de cierre al día siguiente o batch. Todo lo relacionado a la auditoría interna tercerizada para la prevención, digamos que una institución financiera tenga su auditor interno de planta, pero no tenga los suficientes recursos, capacidades o competencias para poder realizar esta función, se puede tercerizar con nosotros, así como otros aspectos ya relacionados a diagnósticos de madurez, diagnóstico de madurez de los modelos de riesgo, que es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy, el gap análisis de los modelos de riesgo, y bueno, el hecho de participar pues en muchos comités de prevención en diferentes también instituciones financieras, pues nos ayuda a capitalizar mucho conocimiento y experiencias, la forma de pensar de los directores, miembros de comités de prevención y de junta directiva, pues enfocados a desarrollar estrategias y procesos de vigilancia dentro de estas instituciones para efectos de prevención del blanqueo de capitales. Ya finalmente, para conversarles un poco sobre nosotros, pues se preguntarán a quién hemos capacitado, apoyado, le hemos compartido nuestros conocimientos, experiencias en materia de prevención, específicamente en prevención. Pues en el Instituto de Auditores Internos de Panamá, capítulo de Panamá, pues hemos brindado capacitaciones y entrenamientos específicos a auditores, tanto financieros como de entidades no financieras, y también reguladores en más de 2 ocasiones. Hemos también dado conferencias a nivel de algunas organizaciones como la Asociación Bancaria de Panamá, que desarrolla anualmente el Congreso Hemisférico. Pues hemos estado presentes y dando conferencias frente a 1.200 personas, al igual que la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, la SOCUPA, alrededor de 500 personas en varias ocasiones. Bancos de licencia internacional, licencia general también. Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, también hemos brindado pues una serie de capacitaciones. De hecho, el día de mañana tenemos una exclusiva con el Colegio de Contadores de Panamá, en vísperas pues del Día del Contador, Día Interamericano del Contador, pero va a ser enfocado solamente en temas de abogados y contadores, es decir, el régimen de antilavado o de prevención de blancos capitales solamente para pues el sector de abogados y contadores. Están cordialmente invitados, se va a transmitir a partir de las 10 de la mañana y pues también por el Facebook Live del Colegio de Contadores. De igual forma, el Colegio Nacional de Abogados, con la PED, hemos hecho foro con la Intendencia o actualmente Superintendencia de Sujetos No Financieros, en conjunto con la Unidad de Análisis Financieros, miembros del órgano legislativo, precisamente con la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. Mucha experiencia también dando entrenamientos y talleres en materia de prevención al sector fiduciario, firmas, abogados. Al Ministerio de Gobierno desarrollamos entre 2018 y 2019, pues una serie, 2017-2018, perdón, una serie de entrenamientos pues dedicados a todas las organizaciones sin fines de lucro y fundaciones en específico sobre el régimen también de antiblanqueo. Y a nivel de régimen internacional, pues también hemos dado, pues somos responsables del desarrollo de la práctica desde Panamá, en conjunto con Brasil, con Estados Unidos, con México, para efectos de desarrollar la práctica de servicios de prevención de narcocapitales y auditorías requeridas por corresponsales o bancos corresponsales extranjeros.
En otros sujetos obligados financieros y no financieros, pues hemos tenido experiencia con firmas de abogados, con inmobiliarias, sector de la construcción, desarrolladoras, también con empresas establecidas en Panamá Pacífico, Zona Libre, empresas del sector de autos, entre otras. Así que esto es prácticamente nuestro resumen. Hemos sido profesores de la Universidad Especializada del Contador Público autorizado por allá por el año 2008 al 2010 aproximadamente, pues en temas de gestión de riesgo, auditoría interna. Así que queríamos contarles rápidamente sobre nosotros antes de empezar. Nuestro segundo webinar, pues relacionado al gap análisis para la calibración de los modelos de riesgo de lavado de activos. Muy bien, para efectos de esta presentación es muy importante poder calibrar el temario, ¿no? Nosotros hemos revisado la lista de participantes, que de hecho hemos tenido buena concurrencia. Tenemos participantes de Argentina, de Brasil, de Colombia, de El Salvador, de México, de Perú, Puerto Rico, Estados Unidos, Uruguay y Panamá, registrados dentro del programa de webinars. Y también muy interesante, tenemos sectores o sujetos participantes de sujetos obligados financieros, bancos, fiduciarias, casas de valores, entre otros, financieras, y sujetos obligados no financieros, firmas de abogados, autos, como también reguladores, bienvenidos, pues tenemos reguladores financieros, reguladores no financieros, también registrados. Así que esto nos permite pues calibrar pues la presentación, ya que definitivamente el sector bancario, por digamos el tiempo que tiene de estar regulado, tiende a ser un poco más técnico en estos temas de riesgos. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de no financieros, pues apenas, digamos, el nivel de, digamos, de desarrollo en estas prácticas, pues ha empezado a surgir a partir de 2015 con temas de Ley 23. Tenemos algunos objetivos muy puntuales para esta presentación, pues definitivamente nos interesa que podamos comprender el concepto y la aplicación del enfoque basado en riesgo para los sujetos obligados financieros y los no financieros, poder revisar algunas referencias de organismos internacionales y locales en materia del enfoque basado en riesgos, por ejemplo, Gafi, Gafilat, la Ley de Secretos Bancarios de Estados Unidos, Grupo Wolberg, Sarlaf, por ejemplo, también hizo. Vamos a concentrarnos específicamente en lo que consideramos más atinados para ambos sujetos obligados. Algunos aspectos relevantes de la evaluación de riesgos, pues, o de los modelos de evaluación de riesgos relacionados al perfil de riesgo de los sujetos obligados financieros o no financieros, por ejemplo, conocer un poco los modelos, el desarrollo paso a paso, dar algunos ejemplos muy puntuales. De igual forma, pues, conversarles sobre los aspectos relevantes de las metodologías para la clasificación de riesgo de clientes, cuáles son sus elementos requeridos, las variables, los temas de segmentación, hablar un poco de correlación sin entrar mucho en temas técnicos. Hablar, por otro lado, de los aspectos relevantes de las evaluaciones de riesgo en cuanto a nuevos productos, servicios, tecnologías. Ver qué nos dice también un poco el Gafi en función a esto, qué nos dicen algunos reguladores locales. Hablar un poco también de temas de gestión propia de riesgos, como vienen siendo los indicadores claves de riesgo, o los famosos KRI, para riesgo de lavado o de prevención, pues algunas características, atributos, ejemplos. También hablaremos de la gestión de riesgo operativo, que es considerado uno de los principales destructores del riesgo de cumplimiento y riesgo integral. Pues hablar de algunas consideraciones, temas de matriz, impacto del riesgo operativo, pues en el riesgo integral. Y así sucesivamente, que todas estas, digamos, literaturas y ejemplos prácticos nos puedan ayudar a realizar pues mejores evaluaciones de riesgos, dar herramientas a los sujetos obligados no financieros y no financieros, y al gobierno corporativo de estos, para poder revisar y aprobar todas estas metodologías de riesgos, como también para poder actualizarlas y a su vez poder pues calibrarlas, que es lo que al final año tras año se requiere en estos procesos de actualización. Al final quisiéramos cerrar con un ejercicio rápido, un pantallazo rápido de lo que son las guías de enfoque basado en riesgos, quizás conversar un poco los principios, el modelo, los procesos, para dar un poco de luces en cuanto a la aplicación. Así que en función a eso vamos a enfocarnos en estos objetivos. Creo que todos conocemos lo esencial de un enfoque basado en riesgos. Número uno, se conoce que entre más riesgo, pues más control se requiere en materia de prevención. Y entre menos riesgo, pues menos control se requiere en materia de prevención. Es decir, el control es directamente proporcional al riesgo desde el punto de vista del enfoque basado en riesgos.
Hablamos también de su vinculación. El enfoque basado en riesgo tiene su vinculación directa con el programa de cumplimiento, en función a este mismo principio. El programa de cumplimiento, pues, en función a la cantidad de riesgo o al incremento de riesgo de un sujeto obligado financiero o no financiero, pues va a ser mucho más robusto. Al final, como puede ser menos robusto en el caso de que este sujeto obligado financiero o no financiero tenga menor cantidad de riesgo. Y cuando hablamos de términos de robustos, pues definitivamente todas las medidas y políticas para conocimiento del cliente, conocimiento del colaborador, aspectos de monitoreo y seguimiento de la naturaleza del negocio de clientes y monitoreo transaccional y temas de capacitación. Así que esto generalmente es lo que conocemos. Hay una pregunta muy general que pues hoy en día nos hacemos. ¿Es realmente el enfoque basado en riesgo un tabú para los sujetos obligados? Esto lo preguntamos porque hay mucha literatura sobre el qué es el enfoque basado en riesgo, pero muy poca sobre cómo se desarrolla, cómo se implementa. Y la poca que existe no te da, por ejemplo, muchos modelos o ejemplos, valga la redundancia, de paso a paso poder desarrollar una metodología específica de riesgos dentro de lo que viene siendo pues, el alcance de una regulación en materia de prevención del blanqueo de capitales. Entonces, en función a esto, vamos a analizar algunas limitaciones, digamos, importantes o principales que hoy en día pueden impactar la aplicación y la gestión de este enfoque basado en riesgos en los sujetos obligados financieros, principalmente los no bancarios, y en los sujetos obligados no financieros. Vamos a hablar del primero, los recursos y las capacidades. Definitivamente que los sectores obligados, los sujetos obligados no bancarios y los sujetos obligados no financieros por regulación no requieren una función de riesgo o un departamento de riesgo o un responsable de riesgo. La función de riesgo se reparte en diferentes champions dentro de la administración o dentro de las diferentes áreas para poder gestionar riesgos. Algunos de manera proactiva han establecido pues, funciones de riesgos. Sin embargo, esta función, pues definitivamente, si al no ser regulatoria, pues requiere un costo específico en lo que respecta a planilla. Entonces, definitivamente una de las principales limitaciones vienen siendo los recursos y las capacidades que el sujeto obligado tenga para poder desarrollar un enfoque basado en riesgos, también tomando en cuenta que a quienes se le adjudica esta función, en el caso de no haber áreas de riesgo, pues son las áreas de cumplimiento. Hay una realidad, no todas las áreas de cumplimiento tienen conocimiento en materia de riesgo, pueden saber muy bien de temas legales en materia de blanqueo de capitales, pero propiamente hablando, metodologías, modelos de calibración, de correlación estadística de riesgos, pues definitivamente hasta antes de ley 23 esto realmente no se manejaba mucho. Luego de la ley 23 y luego del año 2017, hablando ahora en el caso de los bancos, pues bajo la regulación se adjudicó esta función a las áreas de riesgo. Pero en el caso de una fiduciaria que es regulada por la misma entidad y no tienen funciones de riesgo o departamentos de riesgo, esta función tiene que realizarla, pues definitivamente el área de cumplimiento conjunto con champions dentro de la administración. La segunda limitación es la experiencia en gestión de riesgos. Yo creo que lo comenté un poco. No somos especialistas en gestión de riesgo. Gestionar riesgo no es solamente hacer una matriz. Gestionar riesgo es un proceso dinámico que año tras año requiere irse calibrando, perfeccionándolo para ir pues identificando, analizando, evaluando, tratando y dando respuesta pues a una serie de amenazas, pero también oportunidades que nos ayuden a cumplir los objetivos de cumplimiento propiamente hablando. Entonces la experiencia en gestión de riesgos también tiende a ser una limitación importante en los sujetos obligados, principalmente no bancarios, y los financieros. Hablemos un poco del enfoque y metodología. Ok, tenemos toda la disposición para implementar un enfoque basado en riesgo, pero no sabemos cómo hacerlo. No tenemos una metodología o vemos una metodología como COSO ERM, Enterprise Risk Management, tenemos una metodología como ISO, tenemos una metodología como SARLAF, que en el caso de Colombia pues es regulatoria, tenemos metodologías, digamos, publicadas digamos, en Internet, como la ASNZS de Nueva Zelanda y Australia, que de hecho es la metodología que se utilizó para diseñar pues toda la sección de proceso dentro del enfoque basado en riesgo, de las guías de enfoque basado en riesgo de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Así que el tema metodológico también tiende a confundir porque muchas veces se mezclan metodologías. Puedo empezar con COSO y mezclo la norma australiana y al final tengo dos qué, pero no tengo el cómo. Entonces, el tema de enfoque y metodología también tiende a ser una limitación muy importante para poder realmente que agregue valor una gestión de riesgos en materia de blanqueo de capitales. Los retos de calibración. Esto es un proceso dinámico. Año tras año
en los procesos de actualización, revisión, mejor conocimiento de los riesgos de lavado y financiamiento de terrorismo en los clientes, o los sujetos obligados financieros y no financieros, pues tiene el reto de calibración. Realmente el objetivo de esta revisión es poder calibrar, y calibrar significa ajustar, ajustarlo a mi perfil de riesgo como sujeto obligado financiero o no financiero. Si soy un banco, si soy una fiduciaria, si soy una empresa de autos, una empresa de abogados, si soy una casa de valores, etcétera, pues yo debo ajustar mis metodologías de riesgo a mi perfil de riesgo, que conlleva pues una serie de clientes, productos, servicios, canales. Una actitud limitada también, y esto depende también del tono, en curso de control interno, pues el primer principio o dentro del primer componente se habla del tono de top, o sea, el tono de lo más alto. Aquí si la junta directiva, si el gobierno corporativo no le da importancia y no le ve el valor más allá de la regulación a los procesos de gestión de riesgo, esto nos limita importantemente a que realmente un proceso de riesgo pues, pueda operar y realmente permita llegar a los objetivos de calibración al perfil de riesgo que uno pues, requiere como sujeto obligado. Entonces, esta actitud limitada también nos lleva a enfocarnos muchas veces solamente en lo que la regulación me pide. Es que el regulador me dice que A más B es igual a C. Sí, perfecto, eso se puede cubrir, pero puedes establecer metodologías alternas que ayuden y que refuercen este cumplimiento, que lo hagan mucho más efectivo en cuanto al A más B es igual a C. Salir un poco de la zona de confort o ese requisito mínimo que exige, en este caso, la política interna o la política regulatoria para que realmente una gestión de riesgos se enfoque en valor. Es difícil de auditar, claro, si establecemos diferentes metodologías de aplicación, si el auditor propiamente no tiene conocimiento de gestión de riesgos o no tiene conocimientos en riesgo de lavado de activos, pues la gestión de evaluación permanente y auditoría interna y externa se vuelve mucho más compleja. El auditor no solamente tiene que tener conocimiento en leyes o regímenes de blanqueo de capitales o de prevención, tiene que tener también conocimiento en gestión de riesgos. Y por supuesto en técnicas de auditoría. Entonces, el conocimiento deberíamos dividirlo en un 33% de auditoría, un 33% cumplimiento y un 33% de gestión de riesgo para que realmente un auditor pueda enfocarse en los aspectos relevantes de la auditoría o la evaluación de un programa de cumplimiento. La importancia y el entendimiento del gobierno corporativo. Muchas veces se hacen muy buenas metodologías de riesgos, sin embargo se recibe poca retroalimentación por parte de los miembros de junta directiva o de la alta gerencia. Número uno, porque la metodología puede ser muy compleja, puede ser mal difundida o poco difundida, o puede no representar un importante valor para pues, el gobierno corporativo. Entonces aquí se pierde o se genera una limitación. El riesgo de esto es que hoy en día el estándar de supervisión regulatoria por parte de diferentes organismos de supervisión financiera y no financiero, pues están llevando a hacer entrevistas a los miembros de junta directiva, presidentes de comités de prevención, presidentes de comités de auditoría, presidentes de comités de riesgo, para que expliquen el entendimiento de las metodologías. Entonces es muy importante que estas metodologías sean bien difundidas, sean bien calibradas y puedan ser bien conversadas o bien analizadas con eh, las áreas de gobierno corporativo, llámese juntas directivas, alta gerencia. Y por último, pues una limitación muy importante, y creo que lo mencionábamos inicialmente, es la ausencia de un estándar o un modelo de gestión de riesgo uniforme por sector e industria. Sabemos mucho el qué, de hecho, en muchas literaturas y normativas hablan del qué, sin embargo, lo que se puede hablar de cómo es muy poco, o no te establecen los diferentes modelos que puedan ayudar a guiar a los sujetos obligados financieros o no financieros al desarrollo de su metodología, de su enfoque basado en riesgo. Qué interesante sería que en el caso de una casa de valores, por ejemplo, o de las casas de valores, el regulador se pronunciara y dijera, mira, aquí está el modelo de riesgos que pudieses adaptar para el negocio de casas de valores, otro para administración de valores. En el caso, por ejemplo, de la superintendencia de bancos, un modelo de riesgo para bancos de licencia internacional, licencia pues general, un modelo de riesgo para fiduciarias, un modelo de riesgo para pues, financieras, entre otras reguladas. De igual forma, en el caso de la superintendencia de sujetos obligados no financieros, pues una guía que permita establecer el enfoque basado en riesgos y los modelos para efectos de las firmas de abogados, para los sector de la construcción, bienes inmobiliarias, para el sector de la zona libre, para el sector auto, para el sector casino, etcétera. Entonces se sabe mucho del qué y el cómo, y quiero dejar este mensaje que viene a continuación, que prácticamente son
clips muy cortos relacionados al enfoque basado en riesgo que vamos a ir corriendo durante la presentación al inicio de cada. Muy bien, el mensaje del clip decía, se sabe mucho el qué, se sabe poco el cómo. Y eso en cierta forma es así. Y es así porque en efecto vemos regulaciones como la BCA, de la Ley de Secreto Bancario, vemos estándares del GAFI, vemos pues leyes locales, regulaciones, normativas, por ejemplo, específicas, que te dicen qué es un enfoque basado en riesgo y te reiteran que entre más riesgo, pues más controles, entre menos riesgo, menos controles. Y eso prácticamente es lo rutinario. Y ojo, no estoy siendo crítico con esto, simplemente estoy procurando quizás dar un mensaje para empezar a ayudar a desarrollar metodologías que permitan facilitar el trabajo y la implementación del enfoque basado en riesgo en los diferentes sectores. Entonces, claro, Gafi te dice una cosa, las leyes locales, por ejemplo, te dicen también un estándar muy parecido relacionado a, por ejemplo, las variables necesarias para lo que es el desarrollo del enfoque basado en riesgo. Vamos a revisar un poco la literatura de la GAFI. La GAFI, la recomendación número 1, está relacionada precisamente a la evaluación de riesgo y la aplicación del enfoque basado en riesgo, dirigida especialmente a los países. Es decir, los países deben pues identificar y evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, y esto se hace a través de las evaluaciones nacionales de riesgos, donde nos va a decir, mira, del sector financiero, los sujetos obligados de mayor riesgo son estos. En el sector no financiero van a ser estos. Por ejemplo, la evaluación nacional de riesgo hecha en Panamá, creo que difundida a principios de 2017, 2018, si bien recuerdo, pues estableció 4 sujetos obligados no financieros como de alto riesgo. Número 1, pues las zonas libres o zonas francas, especialmente, y así mismo lo dice, especialmente las establecidas en zonas libres de Colón. El sector inmobiliario de la construcción, número 2. Las firmas de abogados, principalmente las que se dedican a servicios corporativos. Y número 4, las remesadoras, o las casas de remesas o casas sí, las remesadoras. Ahora bien, las remesadoras a partir de Ley 21 salen del paraguas de la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros y se va al paraguas de supervisión de la Superintendencia de Bancos. Pero esta guía o esto nos dice prácticamente cuáles son las áreas de mayor vulnerabilidad desde el punto de vista de riesgo, desde el punto de vista de la ubicación geográfica y los productos y servicios de Panamá propiamente en materia de lavado de dinero. Asimismo, cada país pues también tiene su evaluación nacional de riesgo y determina, en función a su tipo de productos, servicios relacionados al PIB, pues realmente cuáles son las actividades de mayor riesgo. Definitivamente, países que tienen múltiples fronteras, que tienen recursos o medios de transportes aéreos, terrestres y marítimos por diferentes sectores o fronteras, pues incrementa definitivamente el riesgo. Así sucesivamente. En el segundo bloque, pues fíjense que la GAFI habla ya prácticamente de la aplicación del enfoque basado en riesgo, también para asegurar que las medidas de prevención, controles, sean proporcionales a los riesgos identificados. Lo que les decía, entre más riesgo, más control, entre menos riesgo, menos control. Por tercer punto, digamos, se extrae esta recomendación número 1 de sus notas interpretativas, que los países, es decir, el Estado, cada gobierno, debe exigirle, ahora sí, a cada sujeto obligado financiero y no financiero, que identifiquen, evalúen y tomen una acción eficaz para mitigar sus riesgos. Y eso se hace, pues, esas exigencias se hacen a través de leyes, a través de acuerdos, a través de resoluciones y a través de circulares. La GAFI tiene unas guías de enfoque basado en riesgo para diferentes tipos de sectores o de sujetos obligados. Vale la pena revisarlas. Dicen bastante el qué, en algunos casos detallan el cómo para algunos sectores. Es una buena forma, digamos, de poder aterrizar un poco el enfoque basado en riesgos cuando estamos teniendo limitaciones en lo que es la aplicación. A ver, ¿qué más nos dice la GAFI? El Grupo de Acción Financiera también nos dice que hay obligaciones y decisiones propias para los países y propias para los sujetos obligados no financieros, aunque son muy similares. Para el caso de los países, hay obligaciones y decisiones relacionadas a la evaluación de riesgo país, lo que les comenté, para determinar los sectores o industrias de mayor riesgo y de menor riesgo, es decir, sujetos obligados de mayor riesgo, sujetos obligados de menor riesgo. También las posibles exenciones que puedan existir. Por ejemplo, aquí en Panamá siempre se ha cuestionado por qué el E23 no incluye, por ejemplo, a los temas de subastas de caballos, por ejemplo. Esa es una pregunta que ha quedado abierta
pues dentro del análisis nacional de riesgo y dentro del E23 porque no ha sido incorporado. También los procesos de supervisión y monitoreo del riesgo del país. Si lo aterrizamos a las obligaciones del sujeto obligado y el sujeto obligado no financiero, pues también hay obligaciones, y esto a través de los diferentes reguladores, de poder establecer mecanismos para evaluar su riesgo como sujeto obligado, es decir, mi perfil de riesgo como banco, como fiduciaria, como casa de valores, como cooperativa, como firma de abogados, como inmobiliaria, como empresa de autos, etcétera, y poder determinar mi perfil de riesgo. Los procesos de cómo se administra o gestiona el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a través de metodologías, de políticas, de regulaciones, para determinar de igual forma cuáles son los sujetos obligados financieros y no financieros, digamos, de mayor y menor riesgo, poder regularlos y establecer algunos factores relevantes de riesgo que puedan ser parte del ejercicio. Todo esto en su conjunto, país, sujetos obligados financieros y no financieros, pues traen como desenlace pues, una evaluación nacional de riesgo que a su vez genera la ley local de cada país, luego las regulaciones para el sujeto obligado financiero y sujeto obligado no financiero, y dentro de esto, pues las políticas internas. Entonces, esto es, digamos, como se empieza a desarrollar el enfoque basado en riesgo desde perspectivas de país. Seguramente ustedes han visto o han conocido de este comunicado que el 8 de abril de 2020, Gafi Latinoamérica o Gafilat, pues emitió relacionado a los riesgos emergentes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo asociados al COVID-19 o a la pandemia, con el ánimo pues de fortalecer los sistemas de antilavado de activos y financiamiento del terrorismo, fíjense, utilizando de igual forma el enfoque basado en riesgo para poder abordar estas vulnerabilidades y amenazas. Y entre una serie de riesgos, pues que se detallan y que están listados, hemos tratado, digamos, de ser lo más precisos en listarlo, se habla mucho de todo lo relacionado al incremento de fraudes financieros y de estafas o esquemas Ponzi para inversiones fraudulentas, es decir, esquemas piramidales, todo relacionado también al tráfico de medicamentos falsificados o tráfico ilícito y adulteración de todo lo que tiene que ver con mercancías, equipos, insumos médicos, sanitarios, mascarillas, guantes, etcétera, precisamente por la situación de crisis o estado de emergencia. Por otro lado, en cuanto a los planes de ayuda financiera de los gobiernos, pues también se están empezando a dar suplantaciones de identidad o estableciendo sitios web falsos para poder cometer fraude, estafas relacionadas a estos planes de ayuda del gobierno sobre la población que está desesperada definitivamente porque ya no está percibiendo los mismos ingresos, está desempleada, entre otras afectaciones. El riesgo de un repunte en delito de corrupción. Fíjense que ni siquiera hablan de incremento, es un repunte en delito de corrupción por condiciones de estado de emergencia, pues definitivamente se flexibilizan algunos controles en la compra o adquisición de bienes y servicios por el estado de emergencia y esto incrementa o genera una vulnerabilidad desde el punto de vista de corrupción. Que personal de Estado o empresa pues se presten para realizar actividades ilegales o vinculadas a temas de corrupción para beneficiarse en estado de emergencia. Todo lo que tiene que ver con el incremento de las operaciones financieras remotas, hoy en día precisamente por estado de cuarentena no podemos salir de casa, estamos limitados a ciertos horarios, asimismo en otros países estamos igual en temas de cuarentena, se tiende a hacer aprobaciones con excepciones, es decir, ya el nivel de control interno, si antes requería 3 revisiones, ahora posiblemente requiere una, porque definitivamente ha habido una merma en personal o ya el control interno, para no hacerlo tan burocrático en estos tiempos de crisis o de pandemia, pues tienen que agilizarse para tomar mejores decisiones a nivel de empresa. Entonces, todo esto en su conjunto incrementa el riesgo de que, pues, por ejemplo, las operaciones financieras remotas, hoy en día todo lo estamos haciendo por internet. Hay que tener mucho cuidado con las páginas web, lo que uno va a comprar, precisamente por el tema de suplantación de identidad o sitios web falsificados, temas de ciberseguridad, mensajes de WhatsApp que están llegando para solicitar pues información o solicitar recargas de tarjeta, por ejemplo, eso se ha incrementado en estos tiempos de pandemia. Riesgos relacionados pues a la reducción de volumen de investigaciones y ROS. Claro, al tener una merma en personal de cumplimiento, porque mucho ha sido suspendido, mucho ha sido reducido en jornada laboral, no tengo los sistemas de monitoreo en full capacidad como lo tengo en la institución financiera, otros han sido despedidos. Cualquiera que sea, digamos, la afectación, pues va a traer como consecuencia de que el volumen de análisis e investigaciones de situaciones inusuales
y por ende posibilidad de reportes de operaciones sospechosas, pues también se vean reducidos en cuanto a capacidades. Definitivamente que la reducción del staff en los sujetos obligados agrava esta situación también porque es parte de los mecanismos de investigación. ¿Qué pasa si yo voy a investigar como oficial de cumplimiento una cuenta o un cliente? Sin embargo, el ejecutivo de cuenta fue despedido o el ejecutivo que atiende a ese cliente fue despedido, se le suspendió el contrato o está en jornada reducida o cualquier acción o el cliente no está respondiendo en los tiempos, pues eso definitivamente reduce el volumen de investigaciones o la calidad de la investigación. También reducción en personal regulatorio, pues por las medidas sanitarias que nos afectan a todos, pues también el personal regulatorio, pues ya hoy en día no puede auditar de manera, digamos, en sitio, tiene que auditar de manera control remoto o extra situ para poder cumplir con sus planes de auditoría hasta regresar a la normalidad. El aumento de financiamientos informales es otro riesgo que se estableció, pues relacionados al uso de casas de empeño, prestamistas, usuras. Claro, no tengo ingresos como colaborador, como persona, no tengo ingresos, no estoy generando los mismos ingresos de antes, necesito pues comprar los insumos básicos, pagar mis obligaciones de casa, familia y otras obligaciones financieras. Recurro entonces a casas de empeño para obtener dineros o recurro a prestamistas o usureros que realizan financiamientos informales, inclusive pudiendo abusar de los términos de cobro de intereses y pagos. El abuso y uso inadecuado de las organizaciones sin fines de lucro en este momento, pues es un momento en que muchas de ellas han incrementado sus actividades de responsabilidad pues, social o de fines de ayuda y colaboración en estado de emergencia, pues que estas puedan ser utilizadas por grupos criminales o en asociación con grupos criminales para desviar fondos o explotar aspectos relacionados a terrorismo principalmente. Y todo esto en su conjunto pues aterriza en lo que pudiese ser también, precisamente por la necesidad a nivel de población de las personas que han dejado de generar ingresos, de que sean vulnerables y por ende puedan ser reclutadas para grupos y organizaciones criminales. Entonces, esta es la primera recomendación que le pudiésemos hacer a ustedes de manera de análisis de brecha o gap análisis. Punto número 1, ver yo como sujeto obligado, financiero o no financiero, realmente cuál de estas actividades me podría afectar a mí y a mi empresa desde el punto de vista de riesgo emergente asociado al COVID-19. Y definitivamente evaluar, por otro lado, si cuento con las capacidades y los controles para hacerle frente a estos riesgos, tomando en cuenta de que ahorita mismo hay un estado de emergencia, hay una merma de personal, no estoy a full capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la primera recomendación de un gap análisis, partiendo, digamos, de la situación actual de pandemia y basados, pues, en los riesgos emergentes comunicados por Gafilar el 8 de abril de 2020. Este comunicado tiene una serie de recomendaciones también que al final son fáciles digamos, de implementar, no obstante es importante tener los recursos y las capacidades. Bien, el otro aspecto tiene que ver con Ley 23. No voy a hacer énfasis en Ley 23. Ley 23 es la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales de Panamá. Perdón, ahí me equivoqué, es Ley 23, 27 de abril de 2015, no sé por qué puse 2020, me disculpan, pero ella habla sobre el uso del enfoque basado en riesgos. El uso del enfoque basado en riesgos pues, precisamente toca dos artículos. El artículo 26, que tiene que ver precisamente con los procesos de vinculación de un cliente, y el artículo 40 con lo que viene siendo ya el establecimiento de los controles. Fíjense que en el artículo 26 habla de que todo mecanismo de identificación, verificación y documentación del cliente en el proceso de vinculación dependerán del perfil de riesgo. Si el perfil de riesgo del sujeto obligado financiero o no financiero es alto, bajo, medio, pero considerando cuatro variables claves, cuatro factores: los clientes que tenga ese sujeto obligado, los productos y servicios, los canales tanto de distribución como comercialización y la ubicación geográfica de dónde opera, dónde están sus instalaciones, tanto de la empresa como los clientes beneficiarios finales. Hace énfasis también, palabras más, palabras menos, de que estas cuatro variables, ya sea de manera individual o de manera combinada, pueden incrementar o reducir el riesgo, impactando pues definitivamente en los mecanismos de control o medidas de diligencia. Y como decimos, pues, entre más riesgo, medidas más estrictas; entre menos riesgo, medidas más simplificadas, siempre y cuando hayan sido evaluadas, avaladas y permitan simplificarlas. En el artículo 40, que habla de prácticamente ya de el diseño de controles utilizando el enfoque basado en riesgo, pues prácticamente habla de que hay que hacer evaluaciones de los productos y servicios ofrecidos a los clientes, así como también la ubicación geográfica en la que el sujeto obligado presta
ofrece y promueve sus servicios y productos. Esto tiene un propósito que es prácticamente orientar o sensibilizar los hechos que deben ser controlados y la forma de cómo hacerlo. Y aquí establecen una serie de, digamos, de controles o mecanismos de control, como definitivamente diseñar controles dependiendo del grado de complejidad, tamaño de operaciones, volumen de transacciones, tipo de cliente, producto, servicio, del sujeto obligado. Evaluaciones de riesgo basadas en análisis predictivos, considerando probabilidad de ocurrencia por impacto o consecuencia de las 3 etapas de blanqueo de capitales: colocación, estratificación e integración. Y una serie de herramientas tecnológicas que ayuden a agregar efectividad en los procesos específicamente de vinculación, llámese bases de datos, o en el caso de monitoreo, pues herramientas de monitoreo transaccional para efectos de poder pues detectar operaciones inusuales. Esto es lo que nos dice Ley 23, reitero, de 2015, aquí me equivoqué, en materia pues de prevención de blanqueo de capitales o sobre el uso del enfoque basado en riesgos. Perdón. ¿Qué nos dice la evaluación de riesgo de entidad? O la primera, digamos, el primer ejercicio, el primer modelo en materia de riesgos, tanto para sujetos obligados financieros como no financieros, viene siendo realizar esa evaluación de riesgo. Gafi lo dice la BCA, lo dice la ley, en materia de blanqueo de capitales. Yo, como sujeto obligado, tengo que hacer un análisis de riesgo para ver si mi empresa, ya sea una fiduciaria, un banco, una casa de valores, una firma de abogados, etcétera, es una empresa de alto, moderado o bajo riesgo, dependiendo pues las variables que yo tenga o que utilice, para poder determinar pues mi perfil de riesgo. Y en función de mi perfil de riesgo establecer mis mecanismos de prevención. Entonces vamos a ver otro corto clip sobre el tema del perfil de riesgo. Bien, la evaluación global o de riesgo de entidad me permite determinar mi perfil de riesgo como sujeto obligado. Entonces, si nos vamos a una referencia a la literatura de la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos, la BCA, con la cual los bancos corresponsales auditan a otros bancos, por ejemplo, que brindan o que reciben servicios de corresponsalía por estos bancos o instituciones financieras americanas o norteamericanas. Este es el manual de estudio de todos los que tenemos pues, certificación FIBA o AMLCA o la profesional. Aquí habla de tres pasos o tres consideraciones. Número uno, el manual de inspección sugiere determinar o realizar una evaluación de riesgo a nivel de entidad para poder determinar el riesgo AML. Número dos, evaluar y determinar que el programa de cumplimiento en efecto está en capacidad de mitigar esos riesgos identificados. Y número tres, apoyar la identificación de riesgos en la evaluación de factores y categorías ponderables. Eso lo voy a explicar más adelante porque se pone un poco técnico, pero voy a tratar de calibrarlo para no salirme un poco del marco de los participantes. Entonces, esta es la primera recomendación que se hace para la evaluación de los análisis de riesgos y determinación del perfil de riesgo. Perdón. Vamos con unos paso a pasos. Esta evaluación de riesgo se hace en dos procedimientos, en dos pasos. Número uno, identificar las categorías de riesgos. Ya estándares como Gafi, estándares como la propia ley de secreto bancario, como la regulación panameña, bancaria o financiera y no financiera, pues han segmentado 4 categorías estándares de riesgo. Categorías, factores o variables, cualquiera el término que le queramos dar. Número uno, el relacionado a clientes, persona natural o persona jurídica. El número dos, una mezcla de productos y servicios que ofrecen. Hay entidades que solamente ofrecen productos, otras que solamente ofrecen servicios, hay otras que ofrecen ambos. Los canales de comercialización y distribución y la ubicación geográfica donde opera. Estas son las 4 variables estándares que todo sujeto obligado tiene que tomar en cuenta para poder hacer su evaluación de riesgo general o global como entidad y poder determinar su perfil de riesgo. Entonces, paso número 1 es sencillo, porque yo agarro mis clientes, yo digo, ok, como sujeto obligado financiero o no financiero, yo tengo personas, clientes, persona natural, clientes, personas jurídicas, tengo personas expuestas políticamente, y empiezo a listar o identificar esas categorías de riesgo por cada, digamos, factor. Productos, bueno, me dedico a vender productos, una empresa, por ejemplo, de zona libre, para Pacífico, que puede vender productos, pues, entonces, en una casa, una inmobiliaria, por ejemplo, que vende propiedades, vende bienes inmuebles,
pues listar todo lo relacionado a productos. Servicios, una firma de abogados, agente residente, de creación, constitución, operación de personas jurídicas, administración de valores bursátiles, etcétera, 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 etcétera. Bancos fiduciarios igual, productos y servicios, productos fiduciarios, productos bancarios, servicios bancarios, productos bancarios. Los canales de ubicación, cómo yo transmito o brindo el servicio a mi cliente a través de mi casa matriz, a través de una banca electrónica, a través de canales electrónicos, etcétera. Y ubicación geográfica, digamos, local o internacional o en otras áreas dentro del país. Entonces, este ejercicio es simplemente fácil realizarlo para poder identificar estas categorías. El paso número 2 ya es un poco más técnico. El paso número 2 realmente es entonces realizar un análisis contundente y detallado de esos datos obtenidos en esa primera fase. Esto nos va a permitir realmente comprender o conocer cuáles son, digamos, las variables de riesgo de nuestro sujeto obligado, cuál es el perfil de riesgo de nuestro sujeto obligado, para poder entonces orientar los controles internos. Fíjense que en el caso de la BCA, esta nos dice que la actualización de la evaluación de riesgo o perfil de riesgo al menos de SD2 cada 18 meses. Aquí, para efectos de regulación panameña, es cada 12 meses, generalmente a principios de año, en mes de enero se está realizando. Vamos a ver un ejemplo muy puntual, y lo estoy haciendo con un caso financiero para hacerlo, digamos, más sencillo. Cantidades iguales, riesgos diferentes. Ok, yo tengo 100 transferencias diarias de fondos internacionales. Está clarito, el promedio de transferencias son 100 diarias de fondos internacionales. Pero tengo dos situaciones, o dos consideraciones o datos. Número uno, el 75% de esas operaciones, es decir, 75 de 100 transferencias, son rutinarias, están dentro del perfil transaccional del cliente, están bien documentadas, sustentadas, realizadas siempre a un mismo beneficiario final, que es el que fue declarado en la debida diligencia, ya sea para pagos específicos, y es una persona jurídica operativa, es decir, es un negocio que como banco o institución financiera yo conozco. Vamos a ver el escenario 2. El mismo 75%, es decir, las 75 operaciones no son rutinarias, aun cuando puedan estar dentro del perfil transaccional del cliente, pueden ser para individuos, beneficiarios o entidades o clientes y son realizadas por organizaciones sin fines de lucro o fundaciones de interés privado. Entonces, fíjense, cantidad iguales de transferencias, cantidad iguales de operaciones, pero riesgos diferentes. Definitivamente aquí nos llama la atención que el riesgo, digamos, más crítico, el riesgo más importante aquí, o el escenario de mayor riesgo, viene siendo el número 2. Porque el número 1 son operaciones rutinarias, número 2 siempre están bien documentadas y sustentadas en base a su perfil transaccional y en base a la debida diligencia recopilada, siempre van a un mismo beneficiario final, si yo tengo que hacerle un pago internacional a un proveedor internacional, y es una empresa operativa. Es decir, yo puedo demostrar mis orígenes de fondos en base a mi actividad económica. Entonces, todas estas consideraciones son las que utilizamos como ejemplo para efecto de poder determinar diferentes aspectos de productos, clientes, servicios, canales y ubicación geográfica. Vamos a ver un poco entonces ese proceso de obtención de datos para armar esta matriz de categorías de riesgo. Y no se preocupen por la imagen porque en la que sigue está más ampliada. Para yo sentarme a obtener esos datos y poder establecer una buena evaluación de riesgo, un buen análisis de riesgo y un buen perfil de riesgo, sea sujeto obligado financiero o no financiero, número uno, tengo que apoyarme en técnicas de recopilación de datos y utilizar una metodología que me lo permita, que sea consistente y me permita recopilar los datos de igual forma o de igual fuente para los clientes, productos, canales y ubicación geográfica. Es importante incluir a las áreas comerciales. Las áreas comerciales conocen el tipo de cliente, conocen el tipo de productos, servicios, conocen el tipo de canales y conocen el tipo de ubicación geográfica. Las áreas comerciales son altamente requeridas o relevantes en este proceso de recopilación de datos. Número 2, si hay departamentos de mercadeo, involucrar a los brand managers o líderes de productos y servicios, sobre todo cuando vamos a evaluar la categoría de productos y servicios, y los canales de comercialización y distribución. Involucrar áreas de segunda y tercera línea de defensa, como los gestores de riesgo en caso de que lo haya, cumplimiento y auditoría interna. Generalmente estas evaluaciones tienden a hacerlas, pues estas áreas, principalmente las áreas de riesgo y cumplimiento, auditoría interna da más que todo apoyo independiente. Involucrar al personal de mercadeo, les había comentado. Utilizar encuestas o técnicas o herramientas de encuestas o entrevistas preelaboradas que te permitan uniformemente o sistemáticamente obtener la misma información o información uniforme para
clientes, productos, canales y ubicación geográfica para tener evaluaciones mucho más o datos mucho más objetivos. Apoyarse en variables estadísticas. Si del 100% de mi cartera de clientes, mi 10% es persona jurídica, ya yo tengo una consideración. Si por el contrario el 90% es jurídico, tengo otra consideración. Entonces, todos esos aspectos o variables estadísticas tengo que considerarlas. Por ejemplo, si mi producto principal es el A, en un 90%, entonces definitivamente, y el producto A está mucho más expuesto a ser utilizado para lavado de activos, entonces definitivamente este tiene mucho más riesgo que el producto B, que podría no ser utilizado. El otro aspecto es apoyarse en varias estadísticas, lo mencioné, comparar o hacer comparaciones contra la base de datos. Esto para efectos de calibración. Y generalmente cuando uno está en el proceso de recopilación de datos para armar un perfil de riesgo de entidad o la evaluación de riesgo, pues es importante pues apoyarse en la base de datos, hacer filtros y apoyarse en esa estadística que se menciona arriba también para poder tener mejores porcentajes o mejores datos para efectos de establecer mis criterios de evaluación. Comparar también contra las ofertas de productos y servicios para ver cuáles son los productos y servicios que actualmente mantiene el sujeto obligado. Y muy importante, considerar el apetito de riesgo y niveles de tolerancia establecidos por el gobierno corporativo. Esto es sumamente importante, se pone de último, pero sin embargo es muy importante. Esta recopilación de datos nos debe quedar así. Hice, como quien dice, un sorteo para determinar 4 sujetos obligados y estos fueron los 4 que salieron. Escogí 2 financieros o se seleccionaron 2 financieros y 2 no financieros. Vamos a analizar en la primera línea horizontal los bancos. Los bancos pueden identificar clientes, persona natural nacional, persona natural extranjero, residente, no residente, PEP, persona jurídica nacional, extranjera, sin fines de lucro y PEP. Estas pueden ser todas las consideraciones o categorías de clientes que yo puedo tener en un banco. Los tipos de productos en activos, todo lo relacionado a préstamos, tarjetas de crédito, líneas de crédito, etcétera. En pasivos, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos, transferencias nacionales e internacionales, cuentas fuera de balance, todo lo relacionado a cuentas de inversión bajo instrucción, administración patrimonial discrecional, etcétera. Los canales de comercialización, banca electrónica, desde la oficina central, desde sucursales, por referidos, por viajes de negocio, por páginas web, por actividades de networking, los canales transaccionales, altos, medios, bajos, la ubicación geográfica, si la hago en Panamá, en Latinoamérica, en Europa, en Asia. Entonces, estas son las categorías de riesgo, cómo se empiezan a obtener datos. Y fíjense que aquí ponemos porcentajes, porque todo esto debiésemos poder hacerlo a través de bases de datos o a través de análisis estadístico para poder determinar, ok, yo tengo persona natural nacional, tanto por ciento, persona natural PEP, tanto por ciento. Y en función a eso poder tener una evaluación mucho más objetiva utilizando variables estadísticas y poder establecer correlaciones estadísticas entre el nivel de riesgo de esos clientes o de ese tipo de persona con pues su transaccionalidad para efectos ya de acá de los canales transaccionales. Lo mismo se hace con una fiduciaria. Fíjense que en el caso de esta línea de cliente, lo hemos puesto todo por igual. Creo que se puede hacer todo por igual. Igual separar las personas, personas naturales, personas jurídicas, igual por su porcentaje o estadística. Pero en productos y servicios, fíjense, pueden ser muy diferentes. Ahora sí hablamos de fideicomisos de administración, de inversión, custodia, garantía, testamentario, cuentas de escrow o plica, servicios corporativos en algunas fiduciarias específicas. Los canales de comercialización y transaccional también pueden ser muy similares a los de un banco. Y la ubicación geográfica también donde esté operando. ¿Qué pasa con una fiduciaria que solamente administre o custodie pues, fideicomisos de autos y no custodie o no tenga fideicomisos de administración o inversiones donde no hay pues, transferencias o transacciones en efectivo? Definitivamente que el riesgo de producto o la variable de producto o servicio debería ser mucho menos o debería ponderar mucho menos porque no tengo un producto propio de alto riesgo. Por mucho cliente extranjero que tenga, por muchas organizaciones sin fines de lucro, acá entonces el riesgo sería mucho más incrementado en la área de cliente o de canal. Vamos al sector no financiero, firmas de abogados. Igual forma, hemos tomado la misma clase de personas naturales jurídicas. Vamos a ver los productos y servicios. Porcentaje de productos relacionados a la creación o servicios, creación, operación, administración de personas jurídicas, servicios legales o litigios, marítimos y naves, administración de dinero, valores bursátiles, compra-venta de inmuebles o participación en actividades de compra-venta de inmuebles, agente residente, actuar como director apoderado, como nominee shareholder,
firmante de una cuenta bancaria, proveer domicilio, etcétera. O sea, todos los servicios que una firma de abogados corporativa pueda dar. Los canales pueden ser muy parecidos también, y la ubicación geográfica también vemos así: Panamá, Belice, BBVA, etcétera. Sector inmobiliario, pues hemos considerado la misma cantidad o el mismo tipo de cliente, pero vamos a verlo desde el punto de vista de los tipos de actividades o productos y servicios. Y esto basado pues, en experiencia de cliente, proyectos que hemos desarrollado en cada una de estas actividades que nos permiten pues tener, digamos, mayor feedback de los diferentes productos o servicios. Vamos a ver el caso de una promotora. Obtener el porcentaje de ventas de casas o apartamentos, porcentaje de ventas de oficinas y escuelas comerciales, que es muy diferente a una casa o un apartamento, venta de terrenos. En lo que respecta a agente inmobiliario, administrar los proyectos o dar servicios administrativos. Discúlpenme. En lo que son constructoras, manejar contratistas, administración de proyectos, inspecciones, entre otras. Y los canales de comercialización, pues aquí difiere un poco. Las inmobiliarias se comercializan mucho a nivel de ferias, a través de proyectos propios en proyectos, casas modelos, etcétera, actividades de networking, entre otras. Y pues las ubicaciones geográficas, pues también generalmente locales. Entonces, esta es la forma en la que se recopilan los datos. Yo necesito, para poder recopilar todos estos datos y poder correlacionarlos estadísticamente y obtener estas variables estadísticas, involucrar a este poco de personas que se comentaron anteriormente. Es decir, personas de negocios, personas de ventas, personas de marketing, personas de operaciones, todo aquel que me pueda dar insumo para poder recopilar de manera uniforme y a través de una herramienta uniforme como estas, que es sencilla, pues todas mis consideraciones de clientes, productos, servicios, canales y ubicación geográfica. Esto nos debe llevar entonces, perdón, a mi perfil de riesgo. Claro, detrás de todo esto hay una matemática, que eso sí queda a criterio y a discreción de cada sujeto obligado a las políticas de gestión de riesgo interna o el apetito de riesgo y tolerancia que se establezca a nivel de junta directiva. Pero pongamos un ejemplo donde la variable cliente, pongamos una primera opción, donde la variable cliente, canales, productos y ubicación geográfica ponderan todas por igual al 25%. Todas por igual ponderan al 25%, ellas al final me ponderan sobre 100. Y vemos una segunda consideración o opción, está en azul o celeste, donde estas mismas variables ponderan de manera diferente. Y esto es si lo hacemos en función a lo que analizamos atrás, en la diapositiva anterior, en el proceso de recopilación de datos, de identificación de factores. Yo puedo tener definitivamente una mayor cantidad de, digamos, de criterios o de clientes segmentados o de tipos de clientes que me incrementen el peso de la variable cliente a un 40%. Ahora, no tomen estas variables como un ejemplo idóneo para sus actividades, porque están hechas simplemente de manera hipotética, no como aplicables a sus diferentes industrias. No obstante, el ejercicio hay que hacerlo de esta forma. Los productos y servicios, por otro lado, considerando, vamos a poner el caso de la fiduciaria. La fiduciaria, por ejemplo, da todos los servicios fiduciarios: administración, inversiones, garantías, custodia, testamentarios, servicios corporativos, escrow, plicas, etcétera. Entonces, tengo toda la gama de servicios fiduciarios. Administro, pues, en esos fideicomisos de administración, pues, tengo que mover fondos entre cuentas para poder pagar o ejercer mi deber fiduciario. Entonces, el producto y servicio tiende a ser de alto, digamos, de mayor riesgo. A diferencia, como les puse en el primer ejemplo, que fuera una fiduciaria que tuviese solamente el producto de fiduciario de autos, solamente la garantía de autos. Entonces, ese producto realmente no es de riesgo porque es simplemente un papel, o en el caso de una acción, no es de riesgo porque no hay transacciones. Por ende, si ese fuera el caso, la variable de producto y servicio posiblemente estuviera por 10 y 15. La variable canales y la variable ubicación geográfica también, dependiendo dónde yo como sujeto obligado dónde opere, si es local o internacionalmente, pues entonces establezco, digamos, mis ponderaciones. De esta forma también se hace, digamos, de una manera más objetiva la determinación de la segmentación de los clientes y, por ende, del establecimiento de los factores ponderables para poder llevar mi factor de riesgo o de poder determinar mi perfil de riesgo. Claro, como les digo, detrás de cada uno de estos hay una matemática donde me dice, ok, en función, si mi 90% de mis clientes son personas jurídicas, entonces la probabilidad de ocurrencia del riesgo de lavado puede ser entonces mucho más alta al 10% de las personas jurídicas o personas naturales, perdón, que realmente no me, o sea, la probabilidad se me bajaría.
Entonces, toda esta matemática y todo este análisis está adentro, o digamos, es interno, antes de poder determinar. Todo esto me va a dar el peso. Y al final yo puedo determinar, bueno, tengo un 100% del 40%, tengo un 80% del 40%, entonces ahí me empieza a determinar el perfil de riesgo global para determinar si yo soy una fiduciaria, un banco, una casa de valores, una financiera, una inmobiliaria de alto, medio, bajo riesgo. Vamos a ver este ejemplo. Aquí hago énfasis, ojo, de que los rangos, esto que les decía que está acá atrás, atrás de cada cálculo, los rangos para determinar los resultados de la evaluación de riesgo alto, medio, bajo, es decir, los niveles de tolerancia, van a depender pues de la política de gestión de riesgo. Es decir, ¿qué considera bajo? De 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, eso es bajo. ¿Qué considero medio? Etcétera, etcétera, hasta alto, que es el máximo. Bien, este es el ejemplo de cómo el perfil de riesgo pues se visualizaría, perdón. Y hablamos de un perfil de riesgo inherente, controlado y tratado, y ahorita vamos a explicar qué es. Número uno, el cliente, desde el punto de vista del análisis que hice, me dio o me generó pues un riesgo inherente alto. El canal, un riesgo inherente bajo, el producto y la ubicación geográfica, un riesgo inherente moderado. Por ende, mi matemática me ponderó a un nivel de riesgo medio con tendencia a la alta, porque tengo pues mucho riesgo amarillo, medio y un riesgo alto. Tiene tendencia a la alta. Yo aplico mi sistema de control interno, aquí están las siglas, y aplico mis procedimientos de mi programa de cumplimiento, perdón, y esto me reduce el nivel de riesgo. Es decir, el riesgo inherente se controla y por ende me da un riesgo o un mapa o un perfil controlado. El riesgo controlado es el riesgo residual luego de aplicar la medida de control. Y entonces, fíjense, al implementar mi sistema de control interno y mi programa de cumplimiento, cómo este riesgo de rojo vino a amarillo y cómo entonces los demás se quedaron en verde. Y por ende, mi riesgo controlado o riesgo residual viene siendo pues bajo. Si yo quisiera o para mí no fuera suficiente, digamos que el apetito de riesgo de la junta directiva es decir, ¿sabes qué? Yo no puedo aceptar todavía que tenga una variable de alto riesgo o de moderado riesgo. Entonces aquí viene un ejercicio de gap análisis para buscar acciones correctivas, opciones de tratamiento, por eso se llama riesgo tratado, para identificar el riesgo residual luego de la medida de control y poder entonces tratarlo. Entonces aquí está el perfil de riesgo final, o el perfil de riesgo agregado, como se llama. Entonces, generalmente estos son los dos mapas o perfiles que se utilizan de riesgo. Mi fiduciario o mi banco tiene un perfil de riesgo moderado en función a las ponderaciones de estas 4 variables, que cada una de ellas tiene sus factores para ponderar. Y en el caso de riesgo controlado, de igual forma, pues como luego de aplicar mis medidas de control que debiesen ser documentadas y evaluadas en cuanto a diseño y efectividad, me llevan entonces a mi nivel de riesgo controlado. Realmente este es el riesgo que nos importa, el riesgo controlado, porque ya se entiende que yo tengo las capacidades y los controles para poder mantenerlo en el perfil en este nivel. Si yo no tuviese buenos controles, posiblemente esta evaluación estuviese todavía moderada o en amarillo. Entonces, esto es lo que todo sujeto obligado, en atención a lo que pide Gafi, en atención a lo que pide la BCA, en atención a lo que pide la ley pues local, en este caso ley panameña, igual va a aplicar para las leyes internacionales, pues se refiere como a el perfil de riesgo de la institución o del sujeto obligado. Bien, vamos a los aspectos de clasificación de riesgo del cliente. Ya yo sé que mi fiduciaria, mi banco, mi casa de valores, mi firma de abogados o mi inmobiliaria es de alto, medio, bajo riesgo. Ahora yo tengo que analizar realmente cómo yo vinculo a mis clientes y cómo yo hago escrutinio de mis clientes para determinar si mi cliente es de alto, medio, bajo riesgo, ya sea persona natural, persona jurídica, PEP, extranjero, no extranjero, etc. Entonces vamos a ver qué nos dice el clip. Muy bien. Desde esta perspectiva, pues el poder establecer una metodología de clasificación de clientes me va a ayudar a conocer realmente mejor a mis clientes, identificar pues, y segmentar todas las variables o factores que me puedan determinar si un cliente, independientemente de que sea persona jurídica o natural, pues representa un mayor riesgo para mí. Aquí tenemos una ayuda por parte de los reguladores y los estándares internacionales que nos dicen o nos catalogan ciertos clientes ya automáticamente como riesgo alto. Esto es como cuando uno va a un aeropuerto y tienes una condición y te mandan directamente para el cuarto de revisión
y de escrutinio por alguna condición. Esto sucede generalmente con el PEP, con clientes provenientes de países de alto riesgo, con clientes que manejen altas cantidades de transacciones o dinero en efectivo. Generalmente estos tres tipos de clientes o industrias tipificadas propiamente por el sujeto obligado o por el regulador que te diga que tienes que considerarlas o vincularlas como cliente de alto riesgo. Estas cuatro consideraciones automáticamente van para la fila larga, como quien dice, van para el cuarto de revisión. Todo lo que no entre en esta categoría va a la fila estándar y debe pasar el proceso de escrutinio o de conocimiento del cliente de vinculación bajo una ley de diligencia, digamos, básica. Si tienes condiciones particulares que también están reglamentadas, pues te aplica entonces la debida diligencia simplificada y esto ya es altamente conocido y no vamos a entrar en detalle sobre esto. Entonces, es importante considerar una serie de elementos cuando yo voy a diseñar mi metodología de evaluación y clasificación de riesgo cliente para determinar si mi cliente es alto, medio o bajo. Número uno, mi metodología debe tener un propósito general. O sea, ¿para qué la estoy desarrollando? Esto es sencillo, esto es básico, es cajonero. Número dos, describir el tipo de cliente del sujeto obligado. Si yo como sujeto obligado solamente manejo persona natural, pues mi descripción debe estar enfocada a persona natural, extranjero, local. Si yo manejo solamente persona natural, local, no manejo extranjeros, pues igual forma de describirlo. Si por el contrario, como en la tabla de identificaciones de categorías, pues tengo una gama de clientes, pues esta gama de clientes deben estar descritas para ayudar a entender mejor la metodología y poder aplicarla bajo el enfoque basado en riesgos. Número dos, poder segmentar los atributos por variable ponderable. Esto suena técnico, pero esto significa cada cliente, ya sea persona natural o jurídica, tiene una estadística dentro del sujeto obligado. Tiene una transaccionalidad, tiene un domicilio o un país, un país de constitución, un país de nacimiento. Entonces, todas estas variables son ponderables para poder calificar el riesgo del cliente. Segmentar los atributos por variables, digamos, ponderables de igual forma. Establecer lineamientos y ponderaciones automáticas para clientes de alto riesgo. Ya sabemos que los clientes PEP, los que manejan dinero en efectivo, altas cantidades, y los clientes de países extranjeros, de países provenientes de alto riesgo, y cualquier otra industria que el regulador diga, saben que automáticamente va a ser de alto riesgo, por ende mi metodología debiese de hacer, como quien dice, un shortcut para llevarme entonces a el cliente de alto riesgo, aun cuando la metodología yo la corra y me genere un cliente de moderado o bajo riesgo. Automáticamente tiene que ser, digamos, considerado de alto riesgo, por ende hacer un escrutinio ampliado. Determinar los rangos y valores ponderables, las tolerancias. Las tolerancias generalmente no las establece negocios, las establece, pues puede haber feedback por parte de negocios, pero la junta directiva debiese aprobar, o el comité de prevención en conjunto con cumplimiento debe hacer un ejercicio de poder aprobar las tolerancias. Porque no es verdad que para un cliente, persona natural del ejecutivo A, se le aplica alto riesgo para esta consideración y al ejecutivo de clase B o el ejecutivo B se le aplica a su cliente de otra manera. Debe ser todos por igual. Todas las consideraciones para la categorización de nivel de riesgo alto, moderado, bajo. Este es sencillo, simplemente que representa un riesgo alto, moderado, bajo. Hay metodologías que te llevan a riesgo muy alto, riesgo bajo, riesgo muy bajo. Eso dependerá, pero generalmente el estándar es alto, medio, bajo. Es sencillo, es confiable y es económico aplicarlo y evaluarlo. Debe haber un detalle de la herramienta que se utilice para calificar el riesgo del cliente, ya sea que sea una matriz, ya sea que sea un software, una aplicación o una herramienta tecnológica. Hay que documentarla y documentar el responsable del uso, es decir, la realiza o la completa el área de negocios, la completa cumplimiento, etcétera. ¿Cómo se utiliza? ¿Quién la revisa? ¿Quién se asegura de que todas las variables ponderaron adecuadamente para efectos de poder darle confianza al proceso? Los tipos de mecanismos de control por nivel de riesgo, esto generalmente se tiende a documentar dentro de la metodología de riesgo de cliente. ¿Quiénes son los responsables de la revisión técnica y aprobación? Ojo, hacemos énfasis en revisión técnica porque estas metodologías son sumamente o pueden ser sumamente complejas, así como básicas. Hay metodologías sumamente básicas que tienen una matriz de riesgo en Excel con todas las variables ponderables y digamos, otras columnas que alimentan la matriz global o la herramienta de riesgos de clientes. Y hay variables o sujetos obligados con variables sistematizadas o automatizadas que ya aplican pues estadísticas y modelos de correlación estadística para efectos de poder vincular
el nivel de riesgo del cliente con su tipo de actividad económica, con su tipo de vinculación, trabajar por clústeres de cliente o de actividad económica o de transaccionabilidad. Ya son, digamos, herramientas sumamente y altamente complejas, automatizadas, que inclusive son dinámicas, y en la medida que el cliente va pues comprando productos o servicios o transaccionando, ellas automáticamente pues se van, digamos, alimentando y se van actualizando porque están pegadas al core bancario para efectos de, o al core de la empresa o del sistema de la empresa para efectos de poder, digamos, actualizarse en función a su transaccionalidad o su operación. Es decir, hoy en día me vinculé hoy, 14 de mayo, como perfil de riesgo bajo, pero en la ejecución de mis transacciones empiezan las variables o esos clústeres a moverse, a dispararse, empiezan las segmentaciones a moverse, entonces es altamente probable de que la misma metodología me cambie el perfil de riesgo a medio, porque mi comportamiento transaccional o conductual pues se vio afectado en función a lo, o cambió en función a lo que yo dije en la debida diligencia. Pero esto ya estamos hablando de otra liga, esto estamos hablando de, digamos, de variables sumamente o de metodologías sumamente técnicas y automatizadas, que es lo que los enfoques basados en riesgo hoy en día están requiriendo como sanas prácticas. Ahora, esto cuesta definitivamente. Frecuencia de actualización y calibración, pues con qué tiempo se actualiza y sobre todo se calibra. Es muy importante las metodologías, sobre todo entre más manuales sean, el riesgo operativo de que hayan errores de tabulación, de cálculos, de ponderaciones, de que se borró un porcentaje, se borró una consideración, un criterio, pues se vea expuesto y por ende, pues va a requerir que todos los años se esté calibrando y todos los años se empiece a revisar y a perfeccionar la metodología, sobre todo si es manual. Siempre es bueno, y esto se les puedo asegurar, cuando hay un buen análisis o procesos digamos, de análisis o gap análisis, siempre van a salir recomendaciones o debilidades. Esto es ya como quien dice por default. Eh, Ejercicios que hagan un gap análisis y no surjan recomendaciones o debilidades, realmente debe ser poco confiable. Esto ni siquiera, se los digo, ni siquiera en entidades altamente reguladas, ni entidades que cotizan en bolsa y que están reguladas por Sarbanes-Oxley, que tienen metodologías de control interno, áreas de control interno propiamente establecidas, metodologías, auditoría interna, externa, regulatoria, de casa matriz, o sea, tienen todos los mecanismos de monitoreo, se salvan de estos procesos de análisis. Entonces, es sano que el gap analysis te ayude a identificar pues, las debilidades o las amenazas u oportunidades inclusive que permitan actualizar y calibrar tu metodología y simplificar o mejorar algunos procesos para prevenir riesgos. Entonces, todo esto debe considerarse en temas de clasificación de riesgo de cliente. Aquí me estoy apoyando en el modelo de la Superintendencia de Bancos, que me parece que es el más técnico en materia de variables, de factor de riesgo de la matriz de clientes. Y aquí están todo lo que considera. Yo, Edwin Ríos, voy a abrir un producto fiduciario, un producto bancario, pues el banco o la fiduciaria me va a pedir mis datos de nacionalidad, país de nacimiento, profesión, zonas geográficas, origen de recursos, monto de frecuencia, transacciones, de entrada, salida, actividad económica, país de domicilio, si soy PEP, los tipos de productos y servicios que utilizo el cliente. Igual si soy persona jurídica, RCM va a pedir va a abrir una cuenta o un fideicomiso, de igual forma, pues se corren todas estas variables. Cada una de estas variables pondera por separado, cada una de estas variables tiene un peso, y la matemática de estas variables tienen que ser igual establecidas y conversadas con la junta directiva para que puedan ser objetivas y puedan entonces tener, digamos, una mejor evaluación de riesgo y que en su conjunto, cuando ellas ponderan, me puedan llevar a un riesgo alto, medio, bajo de cliente. Ya sabemos que el cliente PEP, independientemente de lo que se capture en cada una de estas variables, o la forma que esté segmentada, automáticamente va a ser de alto riesgo. Un cliente que maneje dinero, altas cantidades de dinero en efectivo, de igual forma, un cliente que venga extranjero, que venga, o sea, procedente de países de alto riesgo, también automáticamente, pues se ganó digamos, su escrutinio a la ampliada directamente y como alto riesgo. Independientemente que sus variables individuales, pues, te generen, tu evaluación global te dé de bajo riesgo. Ya esta categoría, pues, regulatoriamente y internacionalmente está establecida como de alto riesgo. Hay una variable nueva que surge con Ley 70 y como parte de haber pues, hecho la evasión fiscal grave como delito precedente al blanqueo de capitales, es ahora ya no me interesa saber necesariamente o simplemente el origen de los recursos de los fondos del cliente. Yo, Edwin Ríos, voy, abro una cuenta y por ende me dicen, ok, ¿usted a qué se dedica? No, yo soy auditor, trabajo en RCM, esto, lo otro. No, ahora me dicen también, ok,
el destino de sus recursos, de sus fondos, hacia dónde va y si va a jurisdicciones no cooperadoras o débiles en temas fiscales. Esta es una nueva consideración que las matrices de riesgo, en este caso fiduciarias y bancarias, y el sector financiero, que es generalmente el que les pega más esta regulación, pues tiene que calibrar y tiene que considerar para el análisis de riesgo del cliente. Entonces, esta es una nueva variable, pero muy importante, los factores o los porcentajes de riesgo tienen que ser objetivamente establecidos en función realmente al conocimiento de todas las variables que se tengan, o la mayor cantidad de variables posibles que se tengan para efecto de poder determinar el nivel de riesgo del cliente. Entonces, vamos al siguiente componente. Evaluación de nuevos productos y tecnologías. Vamos a ver qué nos dice el clip. Bueno, aquí no tenemos clip. No tenemos. Bien, vamos a partir de la recomendación número 15 del GAFI. Esta recomendación nos habla sobre las nuevas tecnologías. Y sencillamente nos dice que todo sujeto obligado, fíjense que aquí el GAFI habla del financiero, hace énfasis específicamente en el financiero, debe identificar y evaluar los riesgos de blanqueo de capitales o financiamiento del terrorismo, que pudieran surgir con respecto a, uno, el desarrollo de nuevos productos y nuevas prácticas comerciales, es decir, yo estoy desarrollando un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva práctica comercial, incluyendo nuevos canales de envío, pues tengo que hacer una evaluación de riesgos. Si estoy utilizando nuevas tecnologías o tengo tecnologías en desarrollo para poder, digamos, ofrecer productos tanto nuevos como existentes, también aplica la evaluación. GAFI nos dice que debe hacerse antes del lanzamiento de ese nuevo producto o tecnología y se deben tomar medidas pues, apropiadas para administrar y mitigar los riesgos. Vamos a ver qué nos dice la regulación panameña. Tomé dos ejemplos, en este caso, pues la regulación bancaria que aplica a bancos fiduciarias y otras entidades no financieras, no bancarias, habla de la evaluación de riesgo de productos y servicios. Hay dos artículos, 3 y 4. Te habla de la aplicación del enfoque basado en riesgo, que pues va relacionado a que tienes que evaluar los nuevos productos y servicios que vas a ofrecer a tus clientes, así como la ubicación geográfica en donde prestarás, ofrecerás o promoverás el servicio. Exactamente lo que dice GAFI. Cuando se trata de nuevas tecnologías o tecnología en desarrollo para productos nuevos existentes, también tienes que hacer la evaluación de riesgo, también nos dice GAFI. Considerar el canal de distribución del producto o servicio, nos lo dice GAFI aquí, incluyendo nuevos mecanismos de envío. En caso de incursionar en nuevas zonas geográficas, también. Acá, de igual forma, habla de zonas geográficas. Evaluación antes del lanzamiento del nuevo producto o servicio, GAFI nos lo dice. Igual, debe ser antes del lanzamiento del nuevo producto. A diferencia es que la Superintendencia de Bancos sí pide un análisis y un informe documentado. Si yo voy a lanzar una tarjeta de crédito o voy a lanzar un nuevo tipo de fideicomiso, digamos que yo no tengo fideicomiso de inversiones y voy a generar un fideicomiso de inversiones o voy a empezar a ofrecer fideicomisos de inversiones a partir de 2020, entonces esta evaluación de riesgo hay que hacerla. Si yo voy a implementar una banca electrónica nueva o un nuevo canal electrónico, por ejemplo, cuando tenemos canales de transferencia ahora en los celulares, aplicaciones, eso debiese pasar por, en este caso, la evaluación de riesgos de productos y servicios y nuevas tecnologías y tener un informe a disposición que me diga si ese producto, ese servicio o esa tecnología es vulnerable o qué tan vulnerable puede ser al lavado de activos. Tiene una vulnerabilidad alta, baja o moderada. Así sucesivamente los controles. La intendencia o la antigua intendencia, ahora superintendencia de sujetos de supervisión y regulación de sujetos obligados no financieros, en el artículo 8 de las guías de implementación del año 2017 que reglamentan pues, las resoluciones sectoriales de las diferentes industrias o sectores regulados por ellos, pues también habla que dentro del manual o como parte del contenido del manual se deben documentar las metodologías utilizadas para la evaluación de los nuevos productos y servicios que se ofrecerán a sus clientes, así como la ubicación geográfica en la que los sujetos obligados prestará, ofrecerá, promoverá sus nuevos productos, servicios, al igual que lo relacionado al uso de nuevas tecnologías de desarrollo o existentes para productos tanto nuevos, etcétera, como existentes. Fíjense que es exactamente lo que nos dice GAFI. Ahora, aplicar este tipo de metodología, digamos, en sujetos obligados no financieros, por la curva de aprendizaje en materia de prevención que ha tenido sujetos obligados no financieros desde el año 2015-2016, que empezaron a implementar sus programas de cumplimiento bajo Ley 23 o bajo regulaciones de prevención de blancos capitales, pues definitivamente es un reto y deben asegurarse de establecer buenas metodologías. Ahora bien, ni la GAFI, ni la Super, ni la Intendencia establecen el modelo
o el tipo de metodología a utilizar. Simplemente te dicen cuándo tienes que hacerlo y sobre qué tienes que hacerlo. Ya queda a discreción de cada sujeto obligado determinar o utilizar el tipo de metodología que mejor pues se acople a su tipo de operación o negocio o actividad para efecto de poder documentarla y hacer tus evaluaciones de riesgo. Entonces, los reguladores, en este caso ninguno de estos dos reguladores, dicen utiliza esta metodología o utiliza este modelo. No, simplemente te dicen tienes que hacerlo cuando tengas estas variables o estos aspectos, y en función a ello, pues ya queda abierto de cada digamos, sujeto obligado a hacerlo. Importante destacar que estas evaluaciones de riesgos de productos y servicios, pues inicialmente o anteriormente la esencia no tenía un componente de ciberseguridad. Hoy en día, bajo temas de emergencia nacional, bajo tema de pandemia y por todo lo que les comenté, riesgos emergentes asociados a COVID, sí va a ser necesario de que calibremos nuestra metodología de evaluación de nuevos productos, servicios y sobre todo de nuevas tecnologías o de tecnologías en proceso relacionadas a pues estos riesgos relacionados a ciberseguridad. Por ejemplo, si yo voy a ofrecer servicios a través de página web o voy a crear, digamos, opciones de compra de mi producto o servicio a través de página web o a través de una aplicación, debemos tener también los controles o evaluar el riesgo de ciberseguridad por aspectos de suplantación o de que me puedan crear una página web alterna, fraudulenta, con mis mismas generales para efectos de poder suplantar mi identidad y poder, digamos, estafar o cometer actos fraudulentos a mis potenciales clientes o clientes actuales. Entonces, el componente de tecnología, seguridad informática y ciberseguridad hoy en día debiese ser incorporado dentro de estas evaluaciones de riesgo, sobre todo de nuevas tecnologías. Así que esto tomemos nota sobre digamos, esta recomendación. Bien, indicadores claves de riesgo, carrera de cumplimiento y prevención. Ojo que esto, ya cuando hablamos de KRIs o de indicadores claves de riesgo, que los enfoques basados en riesgo, si tomamos el modelo de la superintendencia, lo requiere o lo establece como una sana práctica a futuro. Y definitivamente, como les decía, no todos los sujetos obligados tienen áreas de riesgo. No significa que no se pueda hacer. Un indicador clave de riesgo realmente me va a permitir poder medir y gestionar mis riesgos basados en el apetito y tolerancia establecidas y en los límites de exposición. Entonces, aquí vamos a ver qué nos dice el clip. Como les decía, los indicadores de riesgos, y esto es una modalidad, esto realmente es parte de la gestión de riesgo porque tiene que ver con medición de riesgo propiamente, pues definitivamente me va a ayudar a gestionar mejor mis riesgos y mantenerlo dentro de mis límites de tolerancia. Es decir, cuánto riesgo yo permito que cualquiera de estas variables que están aquí listadas, por ejemplo, mi perfil de riesgo de entidad, tener clientes de alto riesgo, atender oportunamente o adecuadamente las alertas dentro de los tiempos, documentos incompletos de debida diligencia, planes de actualización desfasados, etcétera. Esto es lo que me va a permitir pues establecer en base a un apetito de riesgo y límites de tolerancia pues los canales de medición. Entonces vamos a ver desde el punto de vista, y ojo que esto ya es administración de riesgo propiamente, esto es gestionar riesgos, esto no tiene que ver con hacer matrices de riesgo propiamente, esto ya significa gestionar y tener tableros de riesgos que me permitan establecer ciertos indicadores que yo, desde el punto de vista de riesgo de lavado, quiero poder medir. Entonces, fíjense, algunas características o atributos, aquí decimos, permite medir y gestionar los riesgos, lo que le comenté, basado en el apetito de riesgo y los rangos de tolerancia determinando los límites de exposición. El indicador debe tener un propósito. ¿Por qué yo quiero medir esto? Relación con la estrategia del apetito de riesgo. Esto es técnico, pero no es obligatorio tenerlo. No se puede escapar, digamos. Si está enfocado a una estrategia de valor de crear valor o simplemente de controlar o preservar valor, esto es opcional también. Debe sí describir el indicador, describirlo como tal. El método de cálculo, estimación, es decir, cómo se evalúa o se mide este indicador. Los rangos, apetitos a tolerancia. Fíjense que aquí arriba están los límites de exposición y tolerancia. Aquí mi apetito de riesgo establecido está aquí, el verde. Quiero mantenerme siempre en verde. Puedo tolerar riesgo para cualquiera de los dos lados, por ende amarillo, tolerancia, pero ya el hecho de que se me escape de aquí, ya entonces limita o afecta mi capacidad de riesgo.
ya puedo poner entonces un incumplimiento importante, una pérdida, un daño reputacional importante, porque me estoy saliendo de mis límites de tolerancia. Entonces, es importante pues documentar claramente los rangos, apetitos, límites de tolerancia, los límites de exposición, quién o quiénes son los responsables del monitoreo y la frecuencia de cómo se mide este indicador y la línea de reporte. Vamos a ver aquí unos ejemplos y tengo otra diapositiva que habla de unos ejemplos propiamente AML para efecto de que los puedan considerar. Por ejemplo, yo quiero medir clientes con prensa negativa o listados. Quiero medir niveles de riesgo de clientes, ya sea cantidades o porcentuales. No quiero tener más de tantos clientes o un porcentaje tanto de clientes de alto riesgo. No quiero tener tantos expedientes de mi totalidad vencidos o incompletos de vía diligencia o un porcentaje. Quiero mantener mi perfil de riesgo de entidad como sujeto obligado bajo. Mis riesgos residuales quiero mantenerlos también bajos. Quiero tener hasta un porcentaje o un límite de colaboradores capacitados al año. Mi plan de actualización permite solamente un desfase o una desviación de tanto. Quiero gestionar alertas o permito desviarme en la gestión de alertas, que puede ser 30, 90, 60, 90 días, por ejemplo, tanta cantidad de alertas. Quiero tener hallazgos y observaciones de auditores internos, externos y reguladores, no más de tanto, o en el tema de seguimiento. Entonces vamos a ver cómo se hace un ejemplo de este tablero de riesgos. Fíjense, número 1, clientes con documentación incompleta. Aquí el indicador es, yo permito tener un límite de clientes con documentación incompleta, mi apetito, es decir, quiero siempre tenerlo en bajo. Mi límite de tolerancia, y aquí es donde empezamos digamos, desmenuzar los criterios de riesgo, mi apetito es, yo siempre quiero estar en bajo riesgo. Es decir, para este indicador yo quiero estar en bajo riesgo. Ahora, mis niveles de tolerancia, voy a estar en bajo riesgo cuando yo tenga documentación incompleta del 1 al 5%, digamos, si tengo 100 expedientes, voy a permitir hasta 5 expedientes pendientes de documentación incompleta. Aquí yo puedo decir que estoy dentro de mis límites de tolerancia o de exposición. Ya salgo de estos límites cuando entro de 6 a 10 expedientes o cuando es mayor de 11, ya es para mí alto riesgo. Entonces, la frecuencia es mensual y aquí está. Digamos que pedimos el tablero de riesgo del año 2019 de esta empresa o este sujeto obligado. Aquí la frecuencia, en algunos casos, fíjense que es mensual, en otros casos es trimestral por cada Q, un trimestre, es semestral y es anual. Así se mide y se da la frecuencia del indicador. Vamos a ver, el primer año o el primer mes estuve dentro de mis límites de tolerancia, cumplí. El segundo mes, me salí 8%, ya me salí del rango. Marzo recuperé, abril me volví a salir, recuperé mayo, junio, julio, agosto, hasta octubre me mantuve en bajo, dentro del 5% tolerable. Algo pasó en noviembre que se me disparó y en diciembre pues estuve también fuera de mis límites de tolerancia. Cuando se hace la gestión de riesgo nos damos cuenta de que, bueno, mira, en febrero el ejecutivo responsable de estos clientes que se me vencieron o que no completé la información estaban de vacaciones y también coincidió, ¿adivinen con qué? Con carnavales. Abril coincidió con Semana Santa. Noviembre, fiestas patrias. Nos fuimos de vacaciones, nos fuimos de viaje y los expedientes se quedaron incompletos. Se nos disparó el nivel de riesgo, el límite de tolerancia. Y diciembre empecé a recuperar y no completé mi meta de diciembre porque venía con un desfase importante de noviembre. Entonces, esta es la forma en la que se gestiona mes a mes, pues, el indicador. Vamos con el perfil de riesgo. Yo quiero mantenerme en un perfil de riesgo medio, porque mi negocio, mi fiduciaria, mi firma de abogados, mi casa de valores, mi inmobiliaria, mi banco, es un perfil de riesgo moderado porque tengo toda clase de clientes, tengo toda clase de productos, tengo toda clase de servicios, tengo productos fuera de balance, doy servicio de corresponsalía, etcétera, doy servicios de factoring, de leasing, etcétera. Entonces, mi nivel de riesgo controlado o mi perfil de riesgo controlado como sujeto obligado es medio. Es decir, yo voy a permitirme, y la Junta Directiva dice, no pasemos del medio. Si llegamos abajo en un momento, belleza, perfecto. ¿Sí? Pero ojo, bajamos abajo o reducimos a un nivel bajo, significa que o perdimos cartera, o perdimos cliente, o dejamos de ser competitivos. Eso, ojo, no siempre significa que tener un perfil de riesgo bajo pueda ser necesariamente bueno. Esto significa, sobre todo si tienes un perfil de riesgo más alto, puede ser que tengas una mayor oferta de servicios, productos, clientes que tu competencia y por ende tú, como inmobiliaria, como firma de abogados, tienes un nivel de riesgo mucho más alto que ellos que solamente ofrecen dos servicios. Entonces, digamos que aquí el nivel de riesgo es medio y se permite en una matriz de 9 puntos,
Eso no vamos a entrar en detalle. La matemática nos dice que si la matriz me da 3 a 4, o el mapa de riesgo me da 3 o 4, el perfil, lo que vimos 3 a 4, que en el caso que se hace la metodología, pues me voy a mantener en bajo. Se mide semestralmente, entonces en el primer semestre el perfil estuvo en 4, es decir, medio, aquí me equivoqué, tengo que corregir, aquí es medio. Y aquí en el caso del segundo semestre también es 4. Es decir, me mantuve dentro de mi límite de tolerancia, que es medio. Aquí no hay nada que reportar, nada que analizar. Vamos con los clientes con mención de prensa negativa o listados. La Junta Directiva dice cero tolerancia, es decir, tolerancia cero. No quiero tener clientes con mención ni prensa negativa o listados. Esto me puede causar un daño reputacional o una vinculación a lavado de dinero. Yo no quiero esos asuntos, esos líos. Se me puede disparar a 1%, es medio, mayor a 5%, ya esto es riesgo alto. Se mide mensualmente y vemos que estuvo dentro de los límites de tolerancia, cero tolerancia durante casi 10 meses del año, pero en marzo salió 1% y en octubre 2%. Vamos a ver las razones. En el mes de marzo, el cliente que nos hizo salir o fue mencionado en una lista o una empresa negativa es miembro de una junta directiva de una empresa publicada, una empresa mencionada. Ok, el cliente o el que tiene la cuenta contigo, el que te compra productos y servicios, pues es un ejecutivo y este ejecutivo es miembro de una junta directiva de una empresa que se vio vinculada de repente a un tema de corrupción. Es solamente junta directiva. Ahí hubo un disparador. Entonces se me disparó. Y en el mes 2, en el mes de octubre, hay una compañía y subsidiarias de esas compañías que son mis clientes, que son parte del mismo grupo económico, que fueron mencionadas relacionadas a temas de gobierno. Entonces aquí, pues también me disparó el indicador. Entonces ahí nos queda, en base al apetito de riesgo, decir, este cliente, en el momento que se me dispara o tengo un cliente, pues lo desvinculo, o en el caso de ser un agente residente como firma de abogado, renuncio a él, o en este caso de nivel 2, pues si renuncio como agente residente o si lo desvinculo como cuenta o como cliente. Son decisiones que se toman en función a tu mapa o tu tablero de riesgo. Clientes con alto riesgo, igual. Quiero estar en un nivel de riesgo medio siempre porque mi operación y porque el volumen de clientes que yo tengo y la cantidad o la segmentación de clientes que yo tengo, locales, internacionales, naturales, jurídicos, etcétera, pues automáticamente me va a permitir moverme en un riesgo entre 11 al 19%. Digamos que tengo 100 clientes, siempre y cuando yo tenga clientes, 11 a 19 clientes de esos 100, yo voy a estar dentro de mis límites de tolerancia, que es moderado. Si bajo, puede ser que perdí clientes o incrementé clientes de bajo riesgo, o si por el contrario estoy acá mayor a 20%, entonces me pasé de mis límites de tolerancia. Entonces, fíjense que se mide mensual durante el año. Tuve un cliente, o clientes con alto riesgo, dentro del 13, 18%, o sea, dentro de mi límite de tolerancia medio. Algo pasó en el tercer trimestre, en los meses de agosto y septiembre, que me dispararon a más de 20%. Es decir, tuve 20 clientes de esos 100 de alto riesgo. Ok, cuando vamos a ver el análisis, ok, se vinculó un cliente PEP, tenía 19 clientes de alto riesgo, se me vinculó un PEP, automáticamente me sacó mi límite de tolerancia y en el Q4 se incrementa la vinculación de clientes de bajo riesgo. O sea, tuve incremento de clientes, pero mantuve los mismos clientes de alto riesgo. Entonces, vamos a ver con el tema de atención, de alertas pendientes de plazo. Digamos que yo tengo una política de responder o gestionar alertas hasta 30 días. 45 días vamos a hacer. Mi límite de tolerancia va a ser que solamente permito 1 a 5. Dejamos de 100 alertas, 1 a 5. 6 a 15, medio, lo mido trimestral. Todo lo que sea mayor a 16 está fuera de mis límites de tolerancia. Como se mide trimestral, el primer trimestre cumplí, el segundo trimestre cumplí, el tercer trimestre algo pasó. Entré en el rango de 9, ya está dentro de mi límite de tolerancia, digamos, ya de alarma. Entonces, el ejecutivo comercial estuvo de vacaciones y se desfasó en la obtención de documentación soporte de los clientes con alertas generadas por proceso de perfil. Es sustentable, no hay que tomar acciones con el cliente. Y por último, el tema de actualización de expedientes, clientes y cuentas no actualizadas. Esto es el plan de actualización de cuentas. Clientes de alto riesgo 1 año, clientes de moderado riesgo cada 2 años, clientes de bajo riesgo
cada 4 años, según estándares generales. Quiero mantenerme igual en un perfil siempre bajo. Puedo tener solamente un desfase de 1 a 5 clientes que no haya podido actualizar. Todo lo que sea mayor a 5 ya se sale mi límite de tolerancia. Y aquí, pues, ¿cómo fue el comportamiento? Nos llama la atención en el primer mes 8, en el mes de abril y mayo, pues, rojo. Y cuando vemos acá, bueno, el plan de actualización se aprobó en enero. Bueno, lo aprobó en enero, no pude cumplirlo en enero, pero sí lo cumplí entonces a partir de febrero. En el Q2, que está el mes de abril y mayo, pues la inspección regulatoria y Semana Santa, me cayó una inspección regulatoria, llegó el regulador, no pude dedicarle tiempo a la actualización de expedientes y coincidió con Semana Santa. ¿Ok? Puede ser sustentable, no tengo que tomar acciones con clientes ni con el ejecutivo de cuentas por el incumplimiento de esto. Y en Q3, por ejemplo, ya todo esto que viene aquí viene siendo acciones de regularización. Se fue el auditor regulatorio, llegó la persona de vacaciones, como sea, empiezo entonces a resolver o a regularizar mi plan de actualización. Entonces, esta herramienta, que es una excelente herramienta de gestión de riesgo, no necesitamos tener un gestor de riesgo, un departamento de riesgo para establecerlas. Es una sana práctica para mantener, pues, los indicadores dentro de los límites de tolerancia y tener una persona que pueda gestionarlos. No es complicado, simplemente es establecer lo que quiero, establecer el apetito de riesgo, dónde quiero estar siempre, en función al tipo de producto, cliente, servicio, mi perfil y mis límites de tolerancia. Claro, posiblemente algunos límites como documentación incompleta, como temas de alertas, como actuación de expediente, hoy en día por tiempos de pandemia, estos límites se tengan que mover o correr, sobre todo estos que son de límites de apetitos de bajo riesgo. ¿Por qué? Me va a ser difícil completar información de cliente, me puede ser más difícil gestionar alertas dentro de los 30 días y me puede ser más difícil entonces actualizar el expediente del cliente. Entonces estos límites pueden ser flexibles, pero siempre aprobados por junta directiva. Así que esta es una herramienta que les dejo, que es sumamente buena, agrega mucho valor a la gestión de riesgos de blanqueo de capitales. Muy bien. Gestión de riesgo operativo, voy a hacer rápido aquí. El riesgo operativo, ojo que hay que tener mucho cuidado con este riesgo, con el riesgo operativo. Es uno de los principales destructores de los programas de cumplimiento o de los aspectos de cumplimiento. Generalmente el riesgo operativo siempre puede tener un impacto en riesgo de cumplimiento o riesgo legal. Y el riesgo operativo no es más que la posibilidad de incurrir en pérdidas ocasionadas por fallas o errores vinculadas a factores de personas, procesos, tecnologías, factores externos o modelos y que puedan tener un impacto en el cumplimiento de una ley o una regulación, un impacto legal, en la materialización de otro riesgo integral, una pérdida financiera importante, por ejemplo, un daño reputacional, que lo vemos acá abajo, o generar multas y sanciones. Pero cuando analizamos estas variables, personas, procesos, tecnologías, factores, modelos, todas ellas tienen un factor en común. Todas ellas tienen un factor en común que es el ser humano. El ser humano contrata, el ser humano recluta, el ser humano entrena a las personas. El ser humano es el que establece los procesos, el ser humano es el que configura las tecnologías o adecua las tecnologías, el ser humano es el que tiene que hacerle frente a los factores externos como primera línea de defensa, perdón, y el ser humano es el que pues modela o establece los modelos o defiende los modelos. Entonces, siempre el factor humano va a ser un factor inherente al riesgo operativo, el cual puede tener consecuencias sobre el riesgo de cumplimiento. Entonces, vamos a analizarlo uno por uno. La empresa de autos o la agencia de autos, un ejecutivo de negocios y ventas vinculó un cliente sin sustentar correctamente la procedencia, el origen de sus fondos o sus recursos. Aquí el factor causa fue la persona. El ejecutivo de ventas de la agencia de autos, pues, lo vinculó sin sustentar el origen de los fondos. Vamos a ver el segundo. La casa de valores, en su manual de cumplimiento, no establece la aprobación de la alta gerencia para un cliente de alto riesgo y PEP. Es un tema de proceso. Las leyes te dicen que todo cliente de alto riesgo y PEP deben pasar por una aprobación de la alta gerencia y algunos por política interna lo suben a comité de prevención o comité de cumplimiento. Entonces, aquí la falla fue de proceso. La herramienta de monitoreo de la fiduciaria no es consistente con el perfil transaccional de los clientes y no mantiene reglas establecidas para transacciones con jurisdicciones de alto riesgo. Aquí el factor fue la tecnología.
el factor de riesgo operativo de la causa fue la tecnología. No es consistente con el perfil transaccional de los clientes y las reglas no están establecidas para transacciones con jurisdicciones de alto riesgo. La firma de abogados, pues, estaba administrando los oficios requeridos por las autoridades y estos no fueron atendidos dentro de los 5 días hábiles establecidos. La firma de abogados recibió una serie digamos, de oficios o de solicitudes por parte de las autoridades y no cumplieron con la fecha de los 5 días. Ya sea por la razón que sea, pues esto es un factor externo, viene de las autoridades. También puede haber un factor causa, el tema de personas, ¿no? Pero en este caso se analizó desde el punto de vista de factor externo. El banco, en su metodología de clasificación de riesgo de clientes, pondera incorrectamente los pesos, porcentajes de las variables y omite los criterios de transacciones y zonas geográficas. Es decir, no consideró dentro de su metodología pues, el factor transacciones y el factor zona geográfica del cliente. Por ende, el perfil de riesgo del cliente está incompleto o incorrecto porque no estás considerando ni la zona geográfica del cliente ni el volumen de transacciones de entrada-salida o de montos que pueda tener el cliente. Entonces, fíjense cómo el riesgo operativo, cualquiera de estos, que nacen de una persona, pero que se adjudican en este caso una persona, un proceso, una tecnología, un factor externo, un modelo, pues pueden generar un incumplimiento regulatorio o inclusive una multa y por ende un daño reputacional para el sujeto obligado. Entonces, aquí no se asusten por lo pequeño, simplemente es para efectos de poder explicar. Cuando establecemos una metodología de gestión de riesgo y vamos a diseñar matrices de riesgo, es importante, número uno, cualquier tipo de evento de riesgo, ya sea positivo o negativo, amenaza o oportunidad, yo tengo que identificarlo y analizarlo. Identificarlo y analizarlo significa que yo describo qué es lo que puede pasar, el riesgo, cómo puede pasar, y analizo, pues aquí, el riesgo inherente, qué tan probable es y de darse, qué impacto tiene, y por ende yo establezco mi nivel de riesgo inherente. Paso número 2, tengo que evaluar el control o evaluar el riesgo a través del sistema de control interno para determinar si este riesgo de nivel amarillo o nivel medio lo estoy controlando y llevando a un nivel bajo. Tengo que hacer un análisis de brecha, un gap análisis, en el caso de que este riesgo que me ponderó inherentemente moderado y me ponderó en este caso medio, identifiqué una debilidad no significativa, pero que me lleva a un plan de tratamiento. Y en este caso, que es mucho más crítico, tengo un riesgo inherente alto, porque me ponderó 2 por 3, 6, en la escala de 9, 6 a 9 es alto, en esta escala, 2 por 3, 6, me ponderó riesgo inherente alto, tengo un control, pero ese control no me mitiga suficientemente el riesgo y por ende me lo deja en riesgo moderado y por ende tengo que establecer un plan de tratamiento y un gap análisis, identificar cuál fue la brecha o cuáles son las brechas que no me llevan a bajar este riesgo a nivel moderado. En el caso de que yo quiera mantener este riesgo moderado, pues los estándares de gestión de riesgo dicen, bueno, si tienes que asumirlo, documenta tu aceptación del riesgo porque ya no puedes hacer más nada. Bajar este nivel de riesgo es automatizar, no tengo recursos ni presupuesto para automatizar o para comprar una herramienta, por ende yo tengo que vivir con este riesgo, hay que aceptarlo, hay que documentarlo y debe ser escalado a nivel de junta directiva para que pues se tomen las salvaguardas. Esto es el caso, por ejemplo, de una regulación que te diga tienes que tener una herramienta de monitoreo y no tengas un sistema de monitoreo y ni siquiera una herramienta de monitoreo que te ayude a gestionar tus alertas o tus sistemas, tus inusualidades para efectos de operaciones sospechosas, y la ley lo dice, y tu riesgo actualmente dice que tú tienes procesos manuales, los reviso manualmente, controlo ciertamente el riesgo en cierta forma, pero la ley te dice tienes que tenerlo automatizado. Entonces aquí puede ser, para bajar ese riesgo de moderado a bajo, adquirir la herramienta, o por lo contrario, aceptarlo, decir, sabes que no tengo los recursos, sustentarlo, no tengo recursos, no puedo invertir en eso en este momento, porque nada más tengo 20 transacciones al mes, por ejemplo, 20 operaciones al mes, no la merito por otro lado, entonces debo poder aceptarlo y documentarlo y sustentarlo muy bien. Entonces, una matriz de riesgo operacional, para poder documentarla, se recomienda que siga la secuencia regulatoria. Aquí vamos a tomar, en este caso, pues la secuencia de las casas de la regulación de valores o de la de bancos, no recuerdo cuál de las dos la tomé aquí específicamente. Y aquí está el orden de los artículos, del 1 al, o sea, no precisamente del 1 al 12, pero cómo los segregué o los segregamos, donde todo lo que tiene que ver con políticas o documentación de lineamientos se puso en el número 1. Era, digamos, artículo 4, artículo 8, artículo 10, se puso en el número 1. Luego el comité de prevención, luego el tema de debida diligencia, metodología, así sucesivamente, hasta el último artículo que habla de las auditorías y evaluaciones independientes. Entonces,
De esa forma, yo documento dentro de mi matriz de riesgo operativo mis actividades y mis procesos de gestión de riesgo de lavado para efectos de poder pues considerar todas las fallas por proceso, por metodología, por tecnología, por factor externo, por personas, como se mencionó en la lámina anterior, para poder gestionarlo. Entonces, se preguntarán, ¿cómo se hace esto? Aquí está la famosa matriz 3x3, es sumamente sencilla, donde documentamos probabilidad por impacto. Todo lo que me dé resultado multiplicando probabilidad por impacto de 1 a 2 es bajo, de 3 a 4 es moderado y de 6 a 9 es alto. O sea, digamos que yo tengo un riesgo inherente que me multiplicó 3 por 3, 9. Tengo un control existente. Ese control me mitigó en cierta forma el riesgo, pero me lo dejó todavía moderado en 4, es decir, de 9, que está aquí, bajo a 4. Implementé una nueva medida de control y pude tratar el riesgo. Y en este caso lo bajé entonces a 2. Lo tengo aquí. Ya, llevarlo a 1 ya va a depender del apetito de riesgo de la organización. Si acepto el riesgo, sí, fin, se terminó la evaluación. Si no, entonces veo opciones de tratamiento. Vamos a ver esto con un ejemplo. El riesgo de que se filtren clientes de dudosa procedencia o que se dediquen a actividades poco legítimas, afectando mi reputación como sujeto obligado. Le di máxima calificación. La probabilidad es alta, es 3, y el impacto es 3, 3 por 3 es 9, alto. Tengo un control que es la debida diligencia de clientes. Eso me bajó el riesgo 2 puntos. De 3 estaba aquí, me lo bajó a 2, de 3 me lo bajó a 2, 2 por 2, 4. Es decir, el control me quedó en 4. Pero la debida diligencia aún me está generando un riesgo residual porque no cumple con algunos requisitos regulatorios. Vamos a decirlo hipotéticamente. Establezco entonces otra medida de tratamiento de control para llevar ese nivel de riesgo que me quedó en 4 y que la administración o la junta directiva dice no quiero riesgos moderados, llévenlos todos los niveles de tolerancia abajo. Entonces establezco una nueva medida de control para efectos de poder tratar ese riesgo residual y llevarlo entonces a 2, es decir, acá abajo. Si ya el apetito de riesgo es muy conservador y te dice, mira, ahorita mismo mi control es la debida diligencia. El gap o la falla es que la debida diligencia no cumple con los requisitos regulatorios, por ende, apliqué debida diligencia ampliada de acuerdo a lo que me dice la regulación de la superintendencia de no financiero o el acuerdo del organismo de supervisión financiera. Luego de implementarlo, entonces el gap analysis te lleva a que la debida diligencia ampliada está limitada por falta de tecnología. No tengo pues herramientas de verificación, bases de datos, Word Compliance, no tengo una herramienta para dar seguimiento, listas. Entonces ahí tú determinas si realmente quieres aceptar el riesgo, fin, o si no lo quiero aceptar, un nuevo tratamiento. Entonces es la forma, yo siempre recuerdo que en las clases de administración de riesgo en la universidad le llamaba el efecto represa del riesgo residual. Tengo un riesgo inherente que le aplico un control, me lo transforma en riesgo controlado, es decir, riesgo residual luego del control, le aplico una medida de tratamiento luego de ese gap análisis para mitigar esta falla, esta debilidad, me genera posiblemente un riesgo inherente, un riesgo controlado, perdón, un riesgo residual un poco menor, lo cual llamo riesgo controlado, y aquí yo determino, mira, ya vivo con esto, acepto hasta aquí, o todavía sigo desmenuzando el riesgo hasta llevarlo a la famosa adquisición de la herramienta tecnológica, vamos a comprar WordCheck, vamos a comprar Work Compliance, o otra herramienta. Entonces, esta es la forma en que la matriz de riesgo identifica, controla, analiza brechas y establece planes de tratamiento. Lo mismo que vimos acá atrás, vamos a ponerlos acá atrás nuevamente, lo mismo que vimos acá, identifico, controlo, hago, digamos, análisis de brecha y trato. Entonces, con esto, pues, esto requiere sí cierta experiencia, sobre todo en la documentación de riesgo, el análisis de riesgo requiere mucha experiencia, porque hemos visto, por ejemplo, muchas veces que se documenta un riesgo, falta de un manual de políticas. Eso no es un riesgo. La ausencia de un control no es un riesgo. El riesgo es que se me filtren clientes de dudosa procedencia, de que me multen por incumplimiento de normativas establecidas o de funciones establecidas. Ese realmente es el riesgo, la causa. Entonces es importante, la ausencia de un control no es el riesgo. Entonces esto lo aclaro para que lo tengamos considerado. Ya para cerrar, y sé que estoy súper extendido del tiempo, les pido disculpas por eso, hacerles simplemente un énfasis del resumen de las guías de enfoque basado en riesgo de la Superintendencia de Bancos. Nosotros estas guías la superintendencia las publicó en octubre del año pasado, 2019. Estas guías yo las tomé, digamos, las resumí para poder, digamos, facilitar la comprensión y el hecho de que cada una de estas, vamos a ampliar un poco aquí el contenido, cada una de estas
estos bullets, si les podemos llamar así, cada uno de ellos tiene un fundamento, un requerimiento y tiene acciones requeridas. Entonces, desde el punto de vista de los principios, hay 12 principios. Esta guía usted me puede escribir, yo se las puedo circular, e igual está publicada en la página de la Super, solamente que aquí están resumidas, digamos, de manera sistemática. Estas guías mantienen o indican o establecen 12 principios del enfoque basado en riesgos. Desde el compromiso del gobierno corporativo a la gradualidad, la trazabilidad, la toma de decisiones basadas en datos, hasta el entendimiento del contexto. Documentación. Cada principio tiene un fundamento, el deber ser. Y cada fundamento, cada uno de estos principios tiene entre 2 o 3 acciones requeridas. Aquí es muy importante, en este caso de la Superintendencia de Bancos, esta guía se emitió para bancos, para fiduciarias, y hay unas guías similares para las actividades no bancarias, que son bastante parecidas. Claro, en algunas la vara es un poco más alta y en otras la vara es un poco menos alta. Definitivamente que en el sector bancario y fiduciario la vara tiende a ser más alta. En este caso la guía es del sector bancario. Entonces, cada una de estos principios tiene un fundamento, el deber ser, o lo que se espera del enfoque basado en riesgo, y tiene una acción requerida. Cada una de ellas por lo menos tiene entre 2 y 3 acciones requeridas. ¿Cuál es la recomendación? Que en el sector bancario fiduciario que explican estas guías y los quieran adoptar mejores prácticas, que no necesariamente son sectores bancarios, pueden ser financieros, no bancarios o no financieros, puedan correr este gap análisis y hacer un cotejo, una conciliación de qué tan lejos estoy yo de, como sujeto obligado, de poder cumplir con esta serie de principios. Cada uno de estos principios, como les digo, tiene una serie de acciones requeridas. Esas acciones requeridas es lo que te pide el regulador, o lo que te pide es la mejor práctica. Ahí lo que nosotros recomendamos a nuestros clientes de auditoría interna y de auditoría externa de antilavado, en este caso las audiciones independientes, sector bancario y fiduciario, que tomen estas guías, hagan un gap análisis, porque las guías no son obligatorias, aun cuando la literatura o los textos dicen deberán, el sujeto obligado, el banco deberá, tendrá, aun cuando los verbos utilizados son, digamos, vinculantes. Desde este punto de vista, es importante que sí y la guía sí mismo lo dice, no es obligatoria, pero sí te va a apuntar a mejor práctica, y el hecho de cumplir con esta guía siempre te va a dar una mejor percepción frente al regulador o al auditor externo. Considerando que en la banca, y seguramente más adelante en las fiduciarias y en los otros sectores regulados financieramente, el análisis GREN está pasando a GREN-P, es decir, antes te evaluaban el método de supervisión basada en riesgo, es gobierno, riesgo, entorno económico y normatividad. Ahora, dentro de la sección de riesgo que estaba el tema de prevención o riesgo de lavado, se va a manejar como un componente P aparte, es decir, riesgo de prevención. Entonces, el cumplir con estas guías o adoptar estas guías o hacer un análisis de riesgo, un gap análisis de la adecuación de estas guías o qué tan apegados estoy a estas guías, definitivamente debe pues generarme una mejor versión de sujeto obligado financiero y programa de cumplimiento para poder cumplir con una mejor calificación GREN-P en este caso. El tema de los modelos, pues también básicamente en el tema de modelo te habla de 4 fases: la fase de diseño, implementación, evaluación y retroalimentación, ya casi para cerrar el webinar. La fase de diseño, pues prácticamente te habla de todo lo relacionado a las políticas de cumplimiento, lo que tiene que tener una política de cumplimiento en cuanto a proceso, en cuanto a gestión del manual de cumplimiento. Quién lo aprueba, qué debe contener de manera general, qué se busca. La suficiencia de recursos también están dentro de la fase de diseño. Qué recursos debe tener el área de cumplimiento, la organización o el sujeto obligado para poder adoptar el enfoque basado en riesgo. Habla también del entrenamiento adecuado, de la evaluación permanente, de las metodologías de riesgo, por ejemplo, la calibración año tras año. La documentación adecuada te permiten archivos de evidencia digital, papel, impresos, etcétera, siempre y cuando puedan ser probables o verificables. La tercera fase de evaluación, pues habla precisamente de validación y calibración. Ya esta es un poco más técnica. Esta te dice que todas tus metodologías que hablamos, de perfil de riesgo de entidad, de riesgo cliente, de productos y servicios, de riesgo operativo o de riesgos de tablero de riesgos o de perfil de colaboradores. Realmente no metí en la presentación el tema de perfil de colaboradores o de riesgo del colaborador, porque realmente la ley habla de un perfil del colaborador, no necesariamente un riesgo colaborador. Claro, el perfil del colaborador muchas veces se traduce en un perfil de riesgo, pero puede ser también un perfil de colaborador nivel 1, nivel 2, nivel 3, así como nivel de riesgo alto, medio, bajo. Entonces, desde este punto de vista, la fase de evaluación, pues habla del modelo de validación, cómo se validan las metodologías, cómo se revisan y cómo se calibran, cómo se deben calibrar.
Y por último, el proceso de retroalimentación e información. A nivel de proceso, y ya cerrando, pues esto, como les decía al inicio de la presentación, aquí se adoptó la norma australiana, el estándar AS/NZS de administración de riesgo, que pues te habla del establecimiento del contexto estratégico y organizacional de la administración de riesgo del sujeto obligado. Te habla del tratamiento del riesgo inherente, es decir, poder identificar el riesgo, analizar el riesgo, evaluar el riesgo, un poco lo que vimos en la matriz de riesgo anterior, pues tener segmentadas estas tres actividades. Yo tengo que identificar el riesgo inherente, analizarlo, para hacer una probabilidad de un impacto, para determinar su calificación, jerarquizarlo, alto, medio, bajo, y evaluarlo, ya involucrando sistemas de control. Darle un tratamiento al riesgo residual, les expliqué el tema del riesgo residual hace un momento, y por último el tema de los indicadores y los métodos de comunicación de riesgo. Hay algunas consideraciones generales que al final lo que traducen y dicen en estas guías es cuando tienes que tener un perfil de riesgo de entidad, una metodología de riesgo de cliente, tienes que tener KRI y un mapa de riesgo, un mapa de calor. Prácticamente eso es lo que resume la guía. Esto definitivamente, toda esta guía, pues este Mario de un día completo de entrenamiento, no quiero cansarlos con tanta literatura. Sin embargo, ya la Superintendencia de Bancos, en el caso de Panamá, partió con el desarrollo de estas metodologías. Ya nos dicen un poco más el cómo aplicar el enfoque basado en riesgos, cómo entender, por ejemplo, el tema de los principios, los modelos, el proceso de gestión de riesgo antilavado. Así que ya por lo menos los bancos tienen una herramienta de a futuro poder pues empezar a hacer sus análisis frente a esta guía y poder digamos, perfeccionar y mejorar sus niveles de riesgo, sus mecanismos de prevención o sus modelos. Esto al final va a atacar directamente una de las limitaciones que le decía, que era la carencia de modelos homogéneos o homólogos para uniformes para poder desarrollar estas metodologías de riesgo, y por ende la actitud limitada que muchas veces tenemos de, bueno, yo solamente hago lo que la regulación me pide. Acá la regulación me está diciendo, puedes hacer esto para perfeccionar, así que queda ya conciencia de cada sujeto obligado a empezar a perfeccionar sus